Hoy tenemos un programa que se va a alterar ligeramente. Vladimir Putin ha realizado un discurso en el que se ha, bueno, llevado a la movilización parcial a Rusia, que hasta cierto punto, y a las personas que saben mucho más que yo, que he consultado, esto no va a cambiar prácticamente nada, porque pues, en una guerra del siglo XXI no es una cuestión solo de soldados, es sobre todo de formación, material técnico y tecnología. Pero la segunda parte es la de la amenaza, yo no diría que velada, ha sido bastante directa, bastante o muy directa, del uso de armas nucleares. Todo ello, además, en un contexto en el que decía Macron hace no tanto, aquello de se ha acabado el dinero barato, se ha acabado la era de la abundancia. Es el fin de la era de la abundancia por una cuestión de la pospandemia, problemas logísticos, problemas energéticos, como decía, la guerra y ahora toca quizás sufrir. Y sobre todo ello se añade ahora, justo hoy, quizá el riesgo nuclear, un cisne negro o una bandada de cisnes negros. Tendríamos que debatirlo. Pero bueno, tenemos hoy al presidente de Mensa, tenemos a alguien muy interesante porque se dedica profesionalmente justo a eso, a solventar problemas complejos. Así que nada mejor que Javier Recuenco para poder tratar todo esto. ¿Puede venir un cisne negro? ¿Crees que podemos encontrar algo o enfrentarnos a algo que nos lleve al desastre inminente? A ver, vamos a acudir a Taleb. Un cisne negro es algo que ocurre independientemente de que tú pronostiques o no si hay una posibilidad de ocurrir un cisne negro. La posibilidad de que un cisne negro ocurra siempre está ahí. O sea, es algo que puede pasar en cualquier momento. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que te estaba comentando, que hay varias cosas que de manera simultánea han decidido exponerse. No que han aparecido de golpe, sino que llevan larvadas un montón de tiempo y de manera simultánea hemos dicho, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Dejamos de imprimir dinero, dejamos de subvencionar este tipo de historias, dejamos de admitir una serie de malas prácticas que hemos ido acumulando y yo tengo la sensación de que Putin en su delirio mesiánico, no sé si inducido por Dugin o por su propio afán de supervivencia, pues ha ofrecido gallardamente a pagar la cuenta de todo el mundo y ahora todo el mundo resulta que los problemas que tenemos logísticos, el hecho de que ya no te puedas fiar de China, el hecho de que haya un montón de problemática de todos los colores, se pueden echar a la cuenta de lo que ha ocurrido en Ucrania. Yo personalmente creo que hemos estado pagando con tarjeta de crédito, como te estaba comentando, durante demasiado tiempo y de pronto han llegado los recibos y ahora estamos todos pues tiritando ante los malos errores que generalmente muchos de ellos vienen derivados de algo que yo llevo denunciando hace mucho tiempo, que es la desaparición de los hombres de Estado. O sea, cuando tú tienes un agente en Alemania que toma decisiones basadas en su interés personal más que en el interés de su país, o tienes a alguien como Putin que hace digamos, del Estado su sitio privativo, o en general la clase política que ha decidido que cada uno de sus respectivos países sirven más a su agenda privada que a su propio sentido de patria o sentido de Estado, pues a partir de ahí es cuando entramos en un carnaval que es de muy complicada solución. Bueno, yo creo que estoy seguro, tú también estás seguro y probablemente cualquiera que valore la situación, que en estos momentos debe haber decenas, si no centenares, de gente muy inteligente analizando el discurso de Putin y colocando soluciones para cosas que no han pasado y quizá nunca pasen. ¿Para qué vamos a hacer si Rusia hace esto? ¿Qué vamos a hacer si hace lo otro? Sí, pero lo que quiero decir es que esas situaciones what if no son equipotenciales. O sea, quiero decir, hay cosas que tienen más posibilidades de que ocurran, de cosas que tienen que ocurran cualquier otro. O sea, y yo personalmente creo que ahora mismo es incluso posible que si Putin se ve acorralado decida pulsar el botón rojo. Pero tengo mis dudas de que la cadena de comando que lleva hasta la última persona que activa ese tipo de cosas lo transmita, por decir de alguna manera. A lo mejor no sé, es demasiada confianza en que ya ha ocurrido una serie de veces y ya ha habido una serie de salvaguardas, por decir de alguna manera, que lo han evitado. He leído un par de papers ya sobre digamos de alguna manera, el debilitamiento de la estrategia
de destrucción mutua asegurada como seguro de este tipo de cosas. Claro, el tema aquí está en que, pues, por supuesto, poder puede pasar, pero yo lo veo ciertamente improbable por el hecho, insisto, de que Putin no va él en una mobileta a pulsar el propio botón, sino que hay una cadena de mando con toda una serie de cosas que personalmente creo que posiblemente ahora mismo en Moscú hay manifestaciones en la calle con un montón de gente, tropas, por lo visto las colas en la frontera con Finlandia son de 60 o 70 kilómetros de longitud. O sea, no tengo la sensación de que Putin tenga detrás a Rusia desde un punto de vista colectivo, como tú podrías decir en un escenario como lo pudo tener Stalin en la Segunda Guerra Mundial. Y eso yo personalmente creo que es un factor importante. Pero vamos a manejar este escenario. Antes de empezar la guerra, yo creía, vamos, hasta 4 días antes creía que empezar la guerra y atacar a Ucrania no tenía ningún sentido, y como no tenía ningún sentido, no iba a hacerse. Y al final vimos que dentro de la propia comandancia de Rusia estaban dentro de su propia lógica, una lógica que si la ves desde fuera no tiene demasiado sentido, pero que si tomas el contexto en el que se hace, bueno, pues si esto es así, hay un cierto cuento de la lechera que va a salir bien en un pensamiento out of the box, si asumes eso. Y yo a veces me planteo, ¿no pueden tener su propia lógica también de salida de una situación en la que ya no hay buenas soluciones? Porque continuar con la guerra va bastante mal, por mucho que haya bots que estén diciendo que esto es una fin. A ver, por favor, esto va muy mal. Y esto ya se reconoce hasta. Es que ya se reconoce hasta dentro del país, que esto va muy mal. Si tú haces una leva interna, ya te puedo asegurar que bien el tema no va. Bien, las cosas no van. Si tú intentas hacer la movilización general, porque esto es una movilización parcial, si haces una movilización general de prácticamente todos los reservistas, todos los jóvenes o todos los adultos en edad de guerra, puede haber una subversión, puede haber una revolución, te puedes cargar el sistema, vete tú a saber lo que ocurre. Si tú aceptas ir a la mesa de negociación, en estos momentos los ucranianos están embalontonados y están pidiendo la salida de todas las tropas rusas del territorio, y creo que lo mínimo, esto es opinión personal, pero lo que van a exigir y lo máximo que van a poder sacar es que Rusia vuelva a las fronteras de 2014. Es decir, que reparaciones de guerra, posiblemente. Que mantengan, sin ser reconocidas, sin ser aceptadas, pero que mantengan Crimea y el Donbass, el 35% del Donbass conquistado en 2014, pero el resto que ha empezado, que se ha conquistado en 2022, que se pierda. Con lo cual, el análisis sería, ¿y entonces qué se ha ganado con este conflicto? Es imposible, ya tienes que ser un ultra fan, muy, muy cafetero como para vender eso como una victoria. Entonces, la única salida, viéndolo así, es, bueno, de perdidos al río, amenaza nuclear. ¿Qué pasaría si en esa lógica que nosotros no podemos estar dentro de esas cajas de resonancia donde la gente solo escucha lo que quiere escuchar? Bueno, yo había un trozo ayer la televisión rusa, oír a la presentadora del Al Rojo Vivo ruso decir que se tenía que lanzar una bomba sobre Londres en el funeral de la reina porque estaba toda la gente importante, y un general ruso diciendo que la OTAN no podría responder, pues un general retirado. La verdad que te sientes preocupado porque dices, bueno, ¿qué lógica interna hay aquí, no? Pero tú, como alguien que te dedicas profesionalmente a asesorar a empresas que tienen problemas, a resolver problemas complejos, y a ti te presentaran una situación en la que se hace algo completamente inesperado como lanzar una bomba táctica, no hace falta lanzar miles de misiles, simplemente una en el campo de batalla, una que tenga un rango de 20 kilómetros de alcance. Entonces, la teoría es, bueno, ahora tendríamos que responder también para no quedarnos atrás, porque de lo contrario, oye, nos podrían lanzar una segunda si no hacemos nada. ¿Cómo se para esa escalada? Vamos a ver, esto es... hay una mezcla entre teoría de juegos, ¿vale? Entre la teoría básica de Nash sobre este tipo de cosas, y de hecho la destrucción mutua asegurada está basada en este tipo de cosas, los equilibrios de Nash. Pero ya hay otra cosa que es más importante, que es lo que llamamos la parte del factor X, que es la parte del factor humano, que es donde, digamos que de alguna manera tienes que intentar entender cuál es la psicología de toda la gente que hay encima de la mesa.
si estamos hablando de un pequeño ataque con una bomba nuclear táctica en Ucrania, tú básicamente lo que estás dando es una especie de bendición a que la OTAN entre en la movida. Y cuando digo la OTAN entre en la movida es toda la gente que está preparada para entrar en todo el carnaval. Entonces, digamos que yo personalmente creo que fundamentalmente todo lo que está haciendo hasta ahora mismo Rusia con respecto a temas de... son más bien bravatas. Y el único problema es que llega un momento en que se te acaba la carretera con las subidas hacia adelante. Lo mismo que nos ha pasado con el tema del crédito y cosas por el estilo. Entonces, yo personalmente creo que esperaría un poco. Haría un poco de hold, como la parte, digamos, esta de Braveheart, ¿no? De, o sea, perdón, si se lanzara una bomba nuclear táctica de poco alcance, ¿eh? De 20 o 30 kilómetros, tú no harías, si fueras alguien que... Eso es una... Sí, pero yo lo que no haría sería contraatacar con otro ataque nuclear. Yo lo que hago es ahora mismo, en ese mismo momento, yo ya estoy cargado de razón y yo ya estoy cargado, digamos, de alguna manera de esto para justificar una entrada fuerte de tropas. Además, China, yo personalmente creo que en ese escenario se callaría como una puta. Porque una cosa es ayudar a Putin, con lo mismo que nosotros estamos ayudando a Ucrania de manera más o menos disimulada y cosas por el estilo, y otra cosa es seguir a Putin a una historia en la cual, digamos que de alguna manera, oye, no, aquí ya se te ha ido la pinza, tú ya estás, digamos, de alguna manera... Personalmente yo creo que China se les pondría cara de suecos y dirían que, oye, mira, aquí ya se te ha ido un poquito el tema. Entonces, yo personalmente creo que todo el mundo lo que está intentando es una salida no aceptable, sino vendible internamente. Que el problema que tiene Putin es que la narrativa que hay en toda la calle de sus estos es de muy poca flexibilidad, ¿no? Tú fíjate el realismo del que estamos hablando. Si Rusia hace algo como lo que estás planteando y es algo que se está hablando en el rojo vivo, que es como el chiringuito, como esos focos de la visceralidad mundial, estamos hablando de que esta gente tiene un contacto con la realidad bastante liviano. Y cuando tienes un contacto con la realidad bastante liviano, empiezan las fiestas. Pero la realidad se está imponiendo. Tú tienes que hacer una leva extra. Está un ejército que es más pequeño, que no es nada, pero hostia, es que está el país detrás suyo. Es que la gente sí tiene moral. Es que sí están luchando por cosas que sí consideran oportunas. Es que Stalingrado ocurre porque la Unión Soviética, o sea, en aquel momento la Gran Rusia se siente amenazada en su propia existencia. ¿Vale? Entonces, yo personalmente lo entendería como una maravillosa licencia para entrar con todo primero en Ucrania y luego ya veríamos qué es lo que hacemos desde el punto de la OTAN justificando o sea, dentro de que personalmente creo que un ataque de esas características es una cagada monstruosa, si encima es pequeño y justo controlado, entonces ya es el peor error estratégico que puedes cometer, porque entonces tú ya tienes licencia para entrar ahí. Porque es decir, es que lo siguiente es ahí. Luego, tengo más dudas. Por ejemplo, ¿cómo está el estado del arsenal nuclear soviético? Porque es que es un tema de muchísimo mantenimiento y es un tema que se ha ido neglecting durante un montón de tiempo. No tengo claro cuántas cabezas son las que tienen activas. Bueno, hay rumores de que solo el 10 o el 20% serían capaces de funcionar, pero bueno, pues, es una cantidad importante. Sí, no, pero aún así, imagínate la megapifia con la que estamos hablando. O sea, yo creo que el problema es ese, que es que estamos pateando y llega un momento que llega al final de la escapada, como nos ha pasado con el crédito y como nos ha pasado con los tipos de interés y con todo esto. Y cuando llegue ese momento, pues eso, o Putin tendrá un accidente resbalando una pastilla de jabón en su baño, o llegará con algún acuerdo para exiliarse en algún sitio, o tendremos a la OTAN entrando hasta donde sea más o menos razonable, porque claro, el tema es que la OTAN tampoco aproveche de alguna manera para hacer retaliation sobre un escenario complicado. Entonces, es que es tantísimas cosas las que puedan pasar, pero yo personalmente creo que una de las peores cosas para Rusia sería hacer precisamente eso que tú estás planteando, darle una licencia a la OTAN para entrar primero a saco en Ucrania y luego ya veremos. Y por la otra parte, porque en el tema de hoy del fin de la abundancia hay diferentes patas. Uno es el de la guerra, luego hablaremos del tema de la energía
del tema del crédito barato, hablaremos de la deuda, hablaremos de la logística mundial, pero me gustaría cerrar el tema de la guerra primero. Si tú fueras, te he planteado el lugar hipotético de colocarte en alguien responsable de la OTAN, cómo responder a una afrenta así, un ataque nuclear en Ucrania. Pero si tú fueras el responsable del lado ruso, donde ya te quedan pocas salidas, ¿cómo intentarías salir de esta situación? No tengo ni idea y necesitaría mucha más información de la que dispongo ahora mismo para poder hacer eso. Pero yo ahora mismo, la situación que tú planteabas del 2014 y pagar indemnizaciones de guerra, ahora mismo yo creo que es casi el mejor escenario que tiene Sí. Rusia. Sí, ¿Tú crees que Rusia debería aceptar volver a las fronteras de sí, 2014? sí. Tal como está el tema. Sí, 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 sí. Pero ¿no Tú crees que piensa, eso piensa, sería... piensa en las alternativas. No, alternativas son horribles, pero ¿no crees que eso es reconocer la derrota? Sí, pero es que, a ver, cuando te han ganado 6-0, te quedan pocas alternativas en ese sentido. O sea, ¿qué es lo que te queda? ¿Irte con una especie de chispazo final? Yo creo que la cadena de mando, sigo insistiendo, en el momento en que perciban que Putin ha perdido completamente la perola, lo que tendremos es un golpe de Estado y aquello saldrá por los aires. O sea, mientras podamos mantener la bola en juego, vamos a seguir pateando. Pero cuando llegue el Reckoning Day, de verdad, yo ahora mismo no creo, no tiene Rusia una situación no tiene, lo que puedes hacer es controlar los daños en la situación en la que está ahora mismo Rusia. En mi opinión personal, vuelvo a insistir, no estoy en el alto mando ruso, no tengo la información de las tropas, todo lo que me llega es información que naturalmente de la que tengo que sospechar de entrada y de salida, pero hay cosas que son objetivas, ¿vale? Y una de ellas es la leva que han tenido que realizar, otra de ellas son las cosas que manda la gente desde la línea del frente de sitios más o menos, o sea, si lo que pasa es que eso le costaría el poder a Putin, pero es que las alternativas le van a costar la vida, a él y a un montón de gente. ¿Pero tú no crees que podría mantener? Es que yo creo que el régimen podría continuar, pero bueno, eso es debatible porque, en fin, eso va del balance de poder Pero interno. puedes, claro, pero como Eh, Irán, por ejemplo, sí, Saddam invade Kuwait, se mete una hostia como un pepino de cola y se queda. porque se pasa de frenada, vuelve esto, sigue en el poder, ¿vale? Mm. Pero ya están sembradas las semillas. Ya están sembradas las semillas, ya tiene al resto de la gente que le ha cogido la matrícula y termina, pues como termina, bailando al cabo de una soga. O sea, es un tema muy complicado, es un tema muy complicado donde tú tienes que darte cuenta de que si te pasas y la cadena de mando termina pensando que estás mal de la puta cabeza, te van a hacer override y te vas a morir en un accidente loco, o si llegas para atrás, asumes saber qué es lo que puedes perder y a lo mejor negocias que te vas a cualquier dacha a morirte de viejo en la Siberia occidental y ya está. ¿Vale? Es que digamos que no puedes volver a la situación que tenías antes y decir, oye, es que ha sido bromita. Pero si vas demasiado hacia adelante, es bastante probable que te terminen por no seguir Oye, es que los militares al final del día son militares profesionales. ¿Vale? Es que es complicado. Si tú has visto el hundimiento, llega un momento en que los generales se dan cuenta de que están en manos de un volado que lleva 2 años que no se ha bajado del techo porque está drogado hasta los ojos. Y entonces viene la operación Valkyria y cuando viene todo este tipo de cosas. Entonces, ahora mismo Putin está en un escenario que si vas para adelante, o sea, si vas para atrás mal, pero es que si vas para adelante es peor. Bueno, es que en fin, eso deja prácticamente sin soluciones al país porque acaba estando conectado con el destino de aquellos que están manejando los hilos, ¿no? No, pero deja sin soluciones a Putin. El país es otra cosa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Quien tiene una solución de no win es Putin, eso sí es verdad. Que por el camino se puede llevar un montón de gente por delante, es posible. Pero si se pasa también de jugada ahí, es bastante probable que el alto mando termine liquidándolo discretamente, que no es ni la primera ni la segunda vez que pasa con este tipo de mandatarios. Y me gustaría preguntarte también, en relación justamente para conectar con uno de los segundos
una de las segundas patas, por así decirlo. No sé si existe una expresión así. Pero digamos que estos pilares del fin de la abundancia, según Macron, son los problemas energéticos que están conectados con la guerra. Porque ¿tú crees que vamos a un segundo telón de acero una vez acabe la guerra? En el sentido que es lo que yo creo. Que se acabe como acabe, a menos que haya un cambio de régimen, que personalmente creo que no lo va a haber, pero a menos que haya un cambio de régimen, aunque acabe la guerra, probablemente vamos a ir a sanciones que se mantengan, con lo cual vamos a un segundo telón de acero con Europa sin gas. Vamos a ver, por partes. Si vamos a un segundo telón de acero, será Rusia con la mano de China en una especie de bola euroasiática que ya veremos a ver estratégica y con China dando las órdenes, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no es en términos de exactamente de igualdad. Porque desde luego los países de la órbita soviética no quieren volver a la órbita soviética ni hartos de whisky. O sea, toda esa gente no quiere volver al Pacto de Varsovia, no quieren saber nada de... Perdón que te interrumpa, bueno, porque quiero que respondas a esto de los problemas energéticos, porque esto puede alargarse muchos años. Sí. Pero claro, ha ocurrido justamente en relación a lo que comentas, algo que es sorprendente. Bueno, no tan sorprendente, prácticamente es lógico. Hemos visto como dentro de lo que era la esfera de influencia de Rusia, Armenia, Azerbaiyán, Tayikistán, Kirguistán, incluso Kazajstán, los enanos estaban haciendo mates, vamos, saltando por encima de la canasta y rompiendo el aro. Hemos visto prácticamente como Azerbaiyán se ha atrevido no a atacar a Nagorno-Karabaj, que no está dentro del acuerdo de mutua defensa de Rusia y Armenia, atacar territorio armenio, que implica que debería haber respondido a ese ataque Rusia, y de hecho Azerbaiyán lo hizo presionado, veríamos por quién, si por Turquía o por quién. Y Rusia no ha podido reaccionar. ¿Tú cómo interpretas esta falta de orden que, bueno, podría causar más caos en el mundo y más problemas económicos? No, a ver, vamos a ver, es que hay un refrán inglés que dice: cuando el gato se va, los ratones bailan. Rusia no ha vendido a todos los países de su entorno lo que Ortega y Gasset llamaba una promesa ilusionante de futuro, sino que los ha tenido bajo su bota de una manera o de otra. Y evidentemente, en el momento en que perciben que Rusia empieza a tener debilidades o que tienes demasiados frentes abiertos, pues el tema empieza a saltar por todas partes. Y el asunto es que además, insisto, a mí lo que más me maravilla de todo esto es qué problemas internos tendrá Putin para poder, o qué se estará fumando, o qué novela de terror se estará comiendo, como para asumir de esta manera el rol de chivo expiatorio del mundo. Porque ahora mismo hay un montón de problemas que están larvados en otros sitios que se les están achacando a él. Y claro, ¿cuál es el tema de la crisis energética? Pues efectivamente es que nos espera una serie de inviernos bastante jodidos. Y es que nos espera problemas gordísimos en la industria pesada europea, en un montón de cosas que estamos bastante jodidos. Pero es que la bolsa rusa está en la puta mierda. No sé si la has estado viendo la evolución. Hoy ha caído un 10%. O sea, estamos ahora mismo en una tensión de a ver quién es el primero que se desangra. Y luego, además, esto va a traer, digamos, yo hay cosas que considero coyunturales y que pasan de vez en cuando, que son duras de pasar, pero que terminan pasando. Y ahí entra desde los problemas de inflación y de deuda a las crisis energéticas, que hemos tenido varias, la del 73 sin ir más lejos, a varias cosas que las terminamos procesando, pero hay cosas que cambian de manera definitiva. Y, por ejemplo, la relación con Rusia y esta propuesta que tenían los alemanes y esta propuesta de Fukuyama de que nosotros nos traemos aquí a los rebeldes vía el comercio, está visto que no funciona desde el mismo momento en que sociópatas pueden llegar al poder en este tipo de cosas, porque no hay mecanismos de control, porque no está institucionalizada los mecanismos de autocontrol que tienen las democracias. Entonces, lo que está claro es que Rusia está fuera de todas las fotos y se ha quedado fuera de todas las fotos. Y es posible que en 10 años haya replanteado un nuevo mapa energético por completo en Europa y haya replanteado un nuevo mapa comercial también en Europa, que sean 10 años que las vamos a pasar todos muy putas. Esa
Es que no le puedes contar historias geopolíticas y de macroeconomía a gente que pierde su casa o a gente que pierde su trabajo o que se va a donde sea. Pero son cosas que son coyunturales. Lo que no es coyuntural es que se ha perdido para un par de generaciones la posibilidad de atraer a Rusia y a China a una especie de mercado. Lo que está herido de muerte es el globalismo. Está herido de muerte el globalismo, ¿tú crees? Sí, sí, sí. Yo creo que es el resultado real de todos los movimientos que tenemos aquí, es que hay un montón de gente que ya se ha quedado con la convicción de que con determinados países no se puede contar a nivel global. Porque al final terminan, Rusia y China, efectivamente, al final terminan teniendo sus agendas y al final pues terminan barriendo para casa y nosotros les ofrecemos un deal y no lo aceptan. Y es, por ejemplo, un momento para que India diera un paso al frente. Si tuviera una estructura socioeconómica diferente, porque el potencial está ahí, pero es que pasa lo mismo. Son países con muchísimo potencial, con estructuras jerárquicas y estructuras sociales que les condenan a estar muchísimo tiempo por debajo del potencial que tienen. ¿Pero tú no crees que se está vendiendo a la población, a pesar de las palabras de Macron, del fin de la abundancia, de hay que adaptarse al nuevo mundo? Yo lo que veo, y he visto algunas previsiones, no voy a decir que no sean ciertas, yo no soy un especialista en la gestión energética mundial, pero me parece como complicado cambiar de proveedor de gas y proveedor de energía proveniente de fuentes fósiles en apenas unos meses. No, es que eso no puede ser. No puede ser. Eso te lo vas a comer. O sea, los próximos 3 o 4 años van a ser catastróficos. A no ser que en esa carrera del desangramiento del que hablaba antes, Rusia termine dando su brazo a torcer, Putin se resbale en su baño y se caiga desde un piso 16 de una manera absolutamente incomprensible y de alguna manera lleguemos a una especie de acuerdo de vamos a intentar no hacernos daño. Pero en el caso de que tú quieras montar una red alternativa de energía, eso estamos hablando de una década. O sea, mis cálculos son más o menos aproximadamente de una década. Y en esa década se va a prescindir de manera brutal de determinados países que ya se ha demostrado que no saben jugar juntos con el resto de la gente y que no les gustaba el papel que la inteligencia europeo-americana les tenía reservados. Y entonces van a aparecer como dos grandes bloques que unos comercian entre ellos, otros comercian entre ellos, pero se va a minimizar bastante el tráfico entre los dos, porque sencillamente para 2 generaciones son países que ya no son de fiar. Y entonces no te preocupes, aparecerá gas en cualquier sitio, se restablecerán cosas con donde sea, se harán acuerdos con Argelia, pero 3 inviernos de mierda y un castañazo a la industria europea y un montón de cosas, nos los vamos a comer, queramos o no. Y luego está el tema, que es un tema casi diría macrohistórico, que es el cambio de la industria del automóvil, que parece justamente con esto se quiere acelerar la reconversión de los motores de explosión, los motores de combustión, a los coches eléctricos para, bueno, producir con energía renovable. Hay algunos países que consideran que eso va a reducir la dependencia del exterior. ¿Tú crees que en medio de todo este lío, esas medidas legislativas que estaban presionando para que antes de 2040 en los países desarrollados de Europa, probablemente casi toda Europa occidental, no entremos en Europa del Este, que creo que no lo podría hacer tan rápido, se hiciera esa transición? ¿Tú ves eso realista? No. De hecho, yo personalmente creo que la industria del automóvil de Europa está herida de muerte. ¿Está herida de muerte? Sí, porque el problema es otro y viene ya desde hace bastante tiempo. Y es que para las nuevas, nosotros lo estuvimos viendo cuando estuvimos viendo el futuro de las estaciones de servicio y estuvimos hablando y haciendo grandes grupos de investigación. El problema fundamental es que el coche para las nuevas generaciones importa una santísima mierda. El coche no es, a la gente le gusta desplazarse, pero tener coche no significa lo que significaba para nuestros padres o para nuestros abuelos. Ni es un símbolo de estatus, ni te proyecta a ti a título personal, ni nada por el estilo. Es una cosa completamente utilitarista. Entonces, o sea, perdona, estás diciendo que los jóvenes ya no quieren decir, oye, yo soy de clase alta porque tengo un Mercedes. Ya les da igual eso. Sí.
O si exigen o escogen otros símbolos de proyección de estatus. Los símbolos de proyección de estatus van a estar siempre. El problema es que el coche desaparece, digamos, de alguna manera de esa ecuación, y eso sí que es un tema terrorífico. Y personalmente creo que ni los grids eléctricos de Europa ni nada por el estilo aguantaría una transición de combustión a lo que hay ahora mismo de ninguna de las maneras. Y luego, aparte, creo que tienen bastante más recorrido los vehículos de hidrógeno, que es algo que llevo hablando un montón de tiempo, desde un punto de vista de generar energía y de hacer este tipo de cosas. Entonces, el problema fundamental es que de la industria europea del automóvil dependen muchísimas compañías, no solamente primarias, sino secundarias, y un porcentaje enorme del PIB, incluso el nuestro. Y el nuestro yo creo que se acerca a las 2 cifras. O sea, el problema es que nadie está afrontando el auténtico elefante en la habitación, que es la reconversión de la industria del automóvil en Europa. Y ese es un tema que es ajeno a todo lo que estamos hablando, porque le salpica por el lado de los chips, le salpica por el lado de los logísticos, le salpica por el lado de la problemática energética, pero los auténticos problemas para una compañía son de zeitgeist, y es cuando cambian la manera de pensar de una generación, y lo que una generación pensaba de una manera es ok, y la siguiente dice que lo que pensaban mis padres era una puta mierda. Entonces, hay una reconversión ahí pendiente de la industria del automóvil europea, que es ese sí es un auténtico elefante en la habitación. Bueno, esto es bastante brutal porque, chicos, indirectamente y evidentemente de forma directa, la industria del automóvil ofrece valor añadido y ofrece salarios buenos en países que han virado hacia los servicios. Y siguen siendo como el reducto en el que se ha defendido Europa de la industria china. La industria china en el automóvil no ha podido entrar en Europa por muchas razones, por cuestiones legislativas, de seguridad. Ya se ha preocupado Europa de, vamos, que sea lo más seguro posible. Yo os pongo un ejemplo. Hay un coche eléctrico chino que es, vamos, de un éxito brutal. Es el Mini EV no sé qué. Se vende por 4.000, el equivalente a 4.000 euros en China. Es un coche con, creo que 80, 100 kilómetros de autonomía por 4.000 euros. 4 plazas. Chicos, 4.000 euros. Un coche eléctrico. Que una empresa lituana, pues intentó traer el modelo, adaptarlo. Cuando se tuvo que pasar todas las normativas, los no sé qué, 10.000 euros. 10.000 euros ya te compras un coche, no te compras un coche barato, un utilitario, que es un utilitario, con lo cual la ventaja competitiva sí, pero hecho en Eslovenia, o sea, a ver, vamos a ver, es que lo único que ocurre es que tú puedes mantener el proteccionismo hasta cierto punto, ¿vale? O sea, quiero decir, tú puedes en un momento dado evitar que la gente entre y evitar que todo este tipo de cosas, y puedes hacer una serie de historias pero la realidad es que contra lo que no puedes luchar es contra que la gente cambie de manera de pensar o cambie de manera de funcionar con respecto a este tipo de cosas. Tata intentó entrar también, y a Tata le permitieron hacer un par de modelos, pero nunca ha encontrado redes de distribución, nunca ha encontrado manera de plantear nada por el estilo, y Tata es un coche que en India tiene cientos de millones o sea, eso es un mega empresón gigantesco. O sea, va a pasar un poco como con la banca, ¿no? La banca siempre se ha visto muy ufana, no va a pasar nada, no va a ocurrir nada, porque para conseguir una ficha bancaria hay que hacer un montón de cosas, al sector asegurador le pasa exactamente lo mismo. Claro, hasta que llega un momento en el que hay un montón de rendijas por donde empieza a colarse la gente, porque sencillamente la gente dice que es que no quiere mantener las mínimas relaciones con los bancos posibles. Y ahora mismo tenemos a los 4, digamos, lo que yo llamo las Big Four de la mala percepción, que ahí incluye telcos, energía, banca y seguros, creo recordar, que son cosas que son compañías donde el 80% de la gente, si puede no tener relación con ellos, no tiene. Entonces, tú puedes proteger un poco tu huertecito el tiempo que puedas mientras estás obligado, pero antes o después empiezan a generarse rendijas, empiezan a entrar pequeñas compañías y empiezan a levantarte el mercado, porque tú puedes mantener tu moat durante un tiempo determinado. No puedes entrar a más historias. No puedes proteger eternamente utilizando la legislación como caballo de batalla de la
diferencias y de las oportunidades que hay, porque donde hay una relación abusiva, hay una oportunidad para que alguien haga una compañía que lo plantee en otros términos. Y vamos con la siguiente pata del fin de la abundancia que nombraba Macron. Luego, bueno, en la segunda parte, chicos, iremos con vuestras preguntas, con los comentarios que queráis hacerle a Javier. El fin del dinero barato. El fin del dinero barato. Se ha acabado el dinero barato para producir cosas, que creo que aquí los que más han disfrutado son aquellos que estaban cerca de la fuente del dinero. Me contaban una historia de una startup en Estados Unidos que yo no me lo podía creer. Una startup que se dedicaba, era parecido a Deliveroo, pero que además ellos cocinaban con furgonetas yendo por la ciudad. ¿Y sabéis lo que hacían? Pues que si el menú costaba en la furgoneta o en el puesto en el que lo hacían 10 euros y el transporte 2 les costaba 12 euros, lo vendían a 8. Lo vendían a 8 y cómo. Y dice, pero oye, ¿y estos cómo están vendiendo? Pues con dinero de los business angels. Los inversores. Inversor. ¿Qué es el inversor? Inversor es alguien que invierte en una empresa que vende un menú que le cuesta 12 euros a 8 euros, te lo planta en su casa y, evidentemente, aquí hay un truco. ¿Por qué va a meter dinero a alguien? Primero, porque se lo dan, de alguna forma. Y segundo, las expectativas. Es que nos vamos a crear el mercado, vamos a crecer y cuando crezcamos, entonces ganaremos el dinero. No hace falta ahora ganar dinero, pero en el futuro, cuando seamos 200 millones de clientes, de alguna forma u otra ganaremos dinero. Y se ha permitido, vamos, financiación en vena al 0%, ahí en un gotero, en el hospital. Dinero, dinero. ¿No quieres dinero ahí como el avioncillo con los niños? No, pues gotero de dinero en vena. Y sin embargo, vemos ahora Netflix y algunas compañías que crecimiento se acabó. Y ahora hay que ganar pasta. Oye, ya no puedes crecer más. Dinero, queremos dinero. Se habla incluso que Google ya se está planteando lo mismo con YouTube. Yo no sé si os habéis fijado, pero en YouTube cada vez más ponen más anuncios. Y cada vez te intentan complicar la vida para que te pases a Premium, ¿no? Hay una forma descarada de aquellos planes de crecimiento por la financiación barata de intentar virarlos. Eso es Estados Unidos, toda la economía, digamos, de última generación relacionada con Silicon Valley, etcétera. Pero ha pasado en muchos sectores, está pasando también en algunos países en el inmobiliario, que ya veremos, porque hay algunas zonas concretas en las que están acercando burbuja, se están acercando. ¿Cómo crees que va a impactar la era del fin del dinero barato? Pues como pasó Es que esto parece que es algo nuevo, pero esto es algo que se repite de manera periódica durante muchísimo tiempo. Pues como pasó con la crisis de las .com, que yo viví de cerca, porque era director de tecnología de una compañía que estaba ahí. La gente se hará una temporada dieta, se pasarán al Alka-Seltzer y digamos que de alguna manera las inversiones serán menos especulativas de lo que han sido hasta ahora. Porque claro, es que el asunto es que a mí me dijeron el otro día la cantidad de dry powder que hay en el mercado, de pólvora seca. Pólvora seca es dinero que está disponible en el mercado para invertir, pero que no encuentra un vehículo de inversión. ¿Vale? No encuentro una empresa atractiva donde meterle la pasta. Eso es, exactamente. ¿Cuál es el problema? El problema de todo esto lo causa Google. Google es la primera compañía en la que se mete una cantidad infecta de dinero sin que hubiera un modelo de negocio detrás, única y exclusivamente porque era, digamos, atractiva desde un punto de vista. Pero cuando ya estaban a punto de desconectar el asunto, porque es decir, oye, mira, es que no podemos estar invirtiendo dinero en este tipo de cosas sin encontrar, digamos, un modelo de negocio. Encontraron lo que era la parte de publicidad, como por aquel entonces la publicidad no tenía ningún tipo de relevancia, Google aportaba una relevancia que no tenían antes y básicamente pues crearon el monstruo que es ahora. Y lo que es peor y de manera colateral y no se planteó en ningún sitio ni se dijo en ninguna parte, Google creó una narrativa en la cual tú te podías permitir perder dinero durante un montón de tiempo porque si creabas una comunidad lo suficientemente grande, las economías de escala te permitirían ganar dinero. Bueno, pues esta narrativa es la que se ha ido a la mierda.
Si tú tienes una buena compañía que tiene sentido y en la que puedes invertir y en la que puedes hacer dinero, hay un montón de financiación todavía disponible. Lo que no hay, y cada vez es más complicado, y además cada vez es más, tú estabas mencionando ese ejemplo, pero es que, claro, es que todo el mundo del delivery es pseudo delincuencial. Claro, es que, perdón, cuando se habla de Deliveroo y todas estas empresas de comida a domicilio, ¿y ves el modelo de negocio? Pues si el modelo de negocio es estar casi al límite de la ley, en el momento en el que cumples un poco la ley, el modelo de negocio, yo es que no lo veo por ningún sitio, Javier. No es que estén aportando un nivel tecnológico enorme. Eso es. Entonces, el asunto es, cada vez va a ser más complicado encontrar buenos sitios donde invertir, pero todavía hay un montón de dinero, de verdad, hay un montón de dinero dispuesto para invertir. A mí me dijeron la cantidad de pólvora seca que hay y es absolutamente brutal. Pero lo que sí creo que está herido de muerte de esta última era es ese mecanismo de vamos a perder dinero fuerte durante una temporada, incluso subvencionando las operaciones. Uber es una máquina de subvencionar pérdidas. O sea, hay un montón de grandes corporaciones que tenemos ahora en mente que en realidad funcionan en base a subvencionar pérdidas. Lo de Uber es... A ver si somos capaces de localizar ese mágico volumen de mercado que nos permita racionalizar. No, yo ahí creo que cada vez va a ser más complicado entrar en ese tipo de cosas. Pero la gente que tiene una buena compañía con temas sólidos, que entran temas concretos y que plantea un EBITDA saludable y una manera de ganar dinero razonable, yo creo que todavía pueden captar inversión. Lo que va a estar más complicado es este tipo de mecánicas que ya te digo que durante mucho tiempo fueron absolutamente rampantes, estaban reflejadas en todos los libros de valoración, eran estándares de mercado y alegría. O sea, porque claro, es que el problema está en que el banco te da un 0% de interés, es que eran intereses válidos negativos, es que tenía más sentido invertir en algo por más loco que fuera que dejarlo que no generase nada. Y ahora con la inflación, ¿para qué queremos más? Entonces yo personalmente creo que esto será como la digestión pesada que tuvimos de la furia del .com y que las empresas que tengan sentido, y ahora mismo se están creando compañías que posiblemente sean líderes de mercado dentro de 10, 12 años, y las cosas que sean este tipo de delirios megalómanos, atracción, dinero de inversores, pues terminarán desapareciendo. Y para el hombre de la calle, el hombre que lo que quiere es comprarse un apartamento y esto le afecta, por ejemplo, cuando va a pedir un préstamo al banco y le dicen, oye, el año pasado te lo ofrecía interés fijo al 1,3 y ahora va a ser el 5%. Entonces, esas cuentas que te hacías... Oye, ¿y sabes una cosa? Te ofreció con 0% de tu depósito bancario y la inflación está al 10%. Pero aquí tengo un fondo en el banco, tenemos un fondo garantizado, que no te preocupes, que está muy bien, está muy bien. Mira, aquí tengo este PowerPoint, que somos el mejor fondo, luego lo ves, haces zoom y me están perdiendo y te he enseñado la parte del gráfico en el que han podido ganar un poquito, ¿no? Yo lo dije en una conversación con el asesor de mi banco, del que era mi banco, me dice, Jordi, tengo una oportunidad de negocio tal, me enseña el fondo, el rendimiento. Mira, fíjate, hemos ganado el 12% en 3 meses. Y justamente había visto el fondo, le digo, mira, le enseño el gráfico y le digo, oye, pero a ver, en 2 años habéis perdido el X%, no recuerdo. Sí, pero hemos perdido menos que la competencia, ¿no? No es tan diferente a los argumentos que está dando ahora mismo la ministra de Economía. O sea, no deja de ser muy, muy distintos. Pero, claro, para el hombre corriente, ya no estamos hablando de los business angel o de Netflix o de empresas que van a tener financiación. Esa persona que tiene el banco 30.000 euros, le están dando el 0%, no cero, le están pagando, le están haciendo pagar porque le están cobrando comisiones. Tiene 30.000 euros. Dice, oye, pero tengo una comisión de mantenimiento de 60 euros al trimestre. Es como si fuera Netflix, me cuesta como Netflix. Y encima les estoy dejando el dinero a ellos. Es decir, entonces, ¿qué están haciendo ellos? Cogiendo el dinero, lo compran en bonos del Estado, dejan bonos del Estado y a mí me cobran encima. Esa gente que le están pagando el 0 y luego tiene una inflación del 10%, con lo cual, como esto se alargue, la crisis energética, que has dicho que se puede alargar 3 años, va a perder el 30% de sus ahorros. ¿Esa gente, hay alguna luz al final del túnel en este era del fin de la abundancia?
Uf, a ver, yo no doy consejos de inversión ni nada por el estilo, lo mío son los problemas complejos. Yo lo único que veo es que la cultura financiera de la gente aumenta siempre de la misma manera, que es con las grandes crisis sistémicas, ¿vale? Y aprendimos lo que era una preferente por las malas y aprendimos que normalmente cuando nos llaman por el banco no es por un gran negocio para nosotros, sino porque es un gran negocio para ellos. O porque el director de la cuenta tiene que cubrir una cuota o porque cualquier cosa por el estilo. Yo personalmente creo que siempre hay oportunidades de inversión, pero las que no hay es oportunidades de inversión sin riesgo y lo que hay es un montón de gente que, digamos, de alguna manera es aversa al riesgo, cosa que es muy respetable. Pero claro, es que tú fíjate la situación en la que estamos. Lo que tú estás hablando de los bonos, es que los estados han estado financiando a tipos negativos. O sea, es que casi te daban dinero aparte del dinero que te prestaban. Eso está volviendo un poco ahora a la normalidad con los aumentos de los tipos de interés y todo este tipo de cosas, que también es un poco de aire para los bancos, porque los bancos es que su negocio es coger dinero al 4 y prestarlo al 12. Y ese era el negocio suyo de toda la vida. Y eso no hay comisiones que lo cubra si el dinero no está para hacer ese tipo de cosas, ni el mercado está para hacer ese tipo de cosas. Que los bancos nos imaginamos que están pasándolo bien, pero yo me conozco bien cómo están funcionando los bancos y los bancos tienen un montón de problemas, sobre todo porque tienen una estructura diseñada para esos tiempos en los que podías coger dinero al 4 y prestarlo al 12. Y ahora ¿Vale? el modelo de negocio había pasado a tomar dinero al cero y dejarlo al cero. Y eso es cero. Eso es cero pelotero. Entonces, yo personalmente a esa gente lo que haría sería intentar localizar a alguien que no tuviera agenda. O sea, y eso excluye a los bancos, excluye a un montón de cosas y excluye a lo que ocurre cuando ocurren este tipo de cosas, porque cuando vienen tiempos complicados siempre aparecen líderes mesiánicos y siempre aparecen gente que te comenta cómo conseguir tu libertad financiera y cuanto más complicado es el asunto, más Cuanto más estafadores. difícil, oye, pero ya se está cruzando un límite, ¿no? Es que ya ves a chicos de 18 años de fondo cruzando por detrás, intentando pasar agachada a su madre y con ahí con una foto de Pokémon y vendiéndote con el Gotelé, vendiéndote que han ganado 500.000 euros en el último mes y haciéndote un curso para explicarte cómo hacerte millonario como ellos, ¿no? Yo solo digo que si la inversión ya era complicada hace tiempo, ahora mismo se ha vuelto algo bastante más complicado y cada vez es más complicado encontrar profesionales porque normalmente lo que suelen aparecer en este tipo de escenarios son vendemotos, pero los sigue habiendo y sigue habiendo oportunidades y sigue habiendo cosas interesantes. Yo ya digo que no me dedico a la inversión, ni conozco nada, ni le puedo decir, oye, mete el dinero aquí, ni nada por el estilo. Y entre esas cosas, cuñadear me da bastante repelús. Pero todo lo que tiene que ver con inversión le pasa como a todo lo demás, que se está complejizando cada vez más. Cada vez es más complicado, porque tu padre al final del día compraba acciones y más o menos había un poco de mamoneo en la bolsa, pero no era como ahora, que es a golpe de trading. Entonces, digamos que cada vez es más hostil el panorama de la inversión. Y la diferencia entre que puedas hacer buenas inversiones y no es que seas capaz de localizar a un profesional independiente que mire por tu bien. Y eso es cada vez más complicado también. Y luego hay otra pata muy importante que durante años se ha hecho como la vista gorda, que es la de la logística y la de la ubicación de las fábricas que son importantes en el mundo. Durante años se ha hecho, prácticamente se ha subcontratado los bienes industriales a China, a Taiwán, a diferentes países de Asia, ahora a Vietnam, a la India. Se han llevado las fábricas allí. Nosotros nos hemos defendido con aquellas cosas que no nos pueden exportar los chinos, por ejemplo, realizar una vivienda, servir un café, ese tipo de cosas, la construcción, los servicios, eso que directamente no nos puede enviar un vietnamita, no nos puede enviar una casa por correo, no nos puede servir un café por correo. Sin embargo, ahora vemos la situación de que
¿qué pasa si Taiwán es invadida y el 80% de los microchips de última generación que lo lleva casi todo y es esencial, lo fabrica TSMC? La central está allí, muchas de las fábricas están allí, hay algunas en China, pero no son de los chips de última generación. ¿Qué hago? Le digo a TSMC que, oye, o me abres una fábrica aquí o te meto ahí un ban, en 4 años te prohíbo. ASML, que es una empresa infravalorada holandesa, lo mismo, que fabrica las máquinas con la que fabrica TSMC los componentes. Oye, tú a China no le puedes vender. Ya se está planteando, oye, ASML, tú quizá me tendrás que abrir una fábrica aquí en Estados Unidos. Samsung, Intel, oye, que a lo mejor me tenéis que abrir una fábrica también en Estados Unidos. Y está como ahora, se está realizando ahora una carta de los Reyes Magos de sectores que se consideran tan geoestratégicos como tener un yacimiento de petróleo. Una bolsa enorme de gas, pues yo la quiero, porque a lo mejor para abrirla necesita 5 años y si hay una crisis, yo no tengo 5 años para esperar a que me hagas una fábrica, empieza ya a hacerlo. Pero claro, eso puede destruir la globalización, porque si claro, ya no están solo en un sitio, cada recurso, cada fábrica alojado en el lugar donde se puede producir más barato, sino que yo quiero una en mi zona, ahora Europa querrá uno en su zona, podéis seguir la lógica. ¿Tú cómo ves la producción mundial, la logística y el enorme sistema complejo que representa el comercio mundial y que justamente tú te dedicas indirectamente a eso, ¿no? A resolver sistemas de este tipo, ¿no? Yo lo que te he comentado te lo he dicho antes y sigo completamente tu razonamiento. El que se ha llevado un hachazo de muerte es la globalización. O sea, lo que se ha acabado son las tesis de Fukuyama y lo que se han acabado son las tesis de que podemos traer a determinados países al redil utilizando el comercio. Hay una expresión alemana que no me acuerdo cómo es, pero que rima, que era algo así como integración a través del comercio o absorción por parte del comercio. Esas son las tesis de Fukuyama que se han ido bastante a la mierda. Mira, otro ejemplo para que entrara la OTAN es que China invadiera Taiwán. O sea, igual que estábamos hablando antes de esto, si China invade Taiwán, ya te digo yo que, mira, se pueden quedar el Tíbet y al Tíbet le dan por el culo. Pero como invadan Taiwán, allí tienen a la OTAN en las puertas, precisamente por lo que tú estabas comentando. Ahora mismo hay un montón de fondos alocados para conseguir no depender de una manera tan salvaje de socios que han demostrado que comercialmente no son fiables, y con eso y con las materias primas. Y lo que ocurre es que China ha hecho muy bien su trabajo, tiene casi cogida toda África, tiene un montón de cosas, pero hay un montón de... no sé si te acuerdas de una portada de Wired hace bastante tiempo que salía que lo que hacía falta es que el barril de petróleo estuviera a $100. Era cuando estaba a 40 y tantos y tal. Y venía a decir que mientras el barril de petróleo no estuviera a este precio tan absolutamente tan desesperado, la gente no iba a plantearse en serio que, oye, es que hay que buscar alguna fuente alternativa porque no podemos pagar eso. Entonces hemos estado viviendo durante muchísimo tiempo drogados hasta los ojos con petróleo barato. Y ahora nos están poniendo en esta situación y ahora es donde vamos a entrar a saco en temas alternativos. O sea, el problema está en que a nosotros, mientras no haya un tema que nos empuje, no somos capaces de hacer transiciones ni energéticas, ni reconversiones, ni nada por el estilo, porque preferimos seguir pateando el tema hacia adelante y a ver si hay suerte y es el siguiente el que se come la historia. Pero cuando nos encontramos con encrucijadas como las que hay ahora, pues al final terminamos haciendo la transición. Entonces ya te digo yo que de manera silenciosa, y porque además lleva bastante tiempo, pero todo el mundo tiene ahora mismo sus planes de intentar liberarse de la dependencia de países considerados no fiables. Y China entra ahí clarísimo. Y los primeros que vieron el asunto fueron los operadores de telecomunicaciones y los primeros que prohibieron las cosas fue a Huawei, que le han prohibido entrar en un montón de sitios y en un montón de TERPs para ofrecer antenas y cosas por el estilo. Y el tema está en que ahora mismo hay una conciencia mundial de que con determinados países el trato justo. Y como no puedes cortar de golpe y porrazo, no puedes hacer un tabula rasa. Pero de manera gradual hay un montón de commitment para hacer cosas. Eso, por ejemplo, lo empezaron a ver en Estados Unidos con el tema de fábricas y fábricas que volvían y cosas que volvían. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo mejor no son tan competitivas, pero tú te puedes permitir en un entorno dado tener productos que sean menos competitivos económicamente que otros si la alternativa es depender de países que mañana te dan por el culo y te revientan de manera unilateral sin ningún tipo de problemas. O sea, por eso digo que la globalización, tal y como la entendía Fukuyama, es la que va a salir jodida
pasaremos la crisis energética, pasaremos la crisis de inflación, pasaremos la crisis financiera, económica, de deuda y de todo este tipo de cosas. Pero yo creo que la globalización no vamos a volver a poder tener un esfuerzo serio de intentar hacer este tema a nivel global hasta dentro de 2 o 3 generaciones. Había hablado de la última pata, la logística, pero en verdad hay otra. Hay otra pata de esta crisis, aunque esta es debatible y por eso no sabía si nombrarla o no, porque además es un tema que no se puede hablar. Hay que tener mucho ojo porque ni siquiera de forma seria, ¿eh? Es muy difícil, como hables de él en las redes sociales, literalmente, los algoritmos te pueden destrozar el canal. Es el tema de la pandemia. Os lo puedo asegurar. No se puede. Hay mucha gente que ni siquiera puede hablar, aunque sea para compartir las tesis, vamos, todo al 100% lo que se dice. Es algo que no se quiere hablar. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Con la pandemia vimos como las tecnológicas empezaron a aumentar su valoración porque se pensaba que íbamos a otro mundo. Empezábamos, o se aceleraba aquella era de el trabajo, el teletrabajo, trabajar desde casa, etcétera, solventar problemas logísticos. Sin embargo, la pandemia, además, que en Europa ya parece que nunca ocurrió, fue un noviazgo de verano casi, no quiero ponerme aquí humorístico, pero da esa sensación, ya no se acuerda nadie. Pero en China se siguen cerrando fábricas semanas, se siguen acotando zonas, y eso causa, evidentemente, problemas logísticos, porque esas fábricas tienen que producir X, servirlo, los contenedores están esperando, no llegan, hay contenedores donde no deberían estar, es un problema mundial. ¿Qué opinas de la gestión de la pandemia y de esta derivada que se había planteado de que vamos a la era del teletrabajo? Bueno, vamos a ver, por partes. En mi máster de resolución de problemas complejos, nosotros le poníamos a los alumnos grupos que evaluaran cómo se había gestionado la pandemia en determinados países. Y una conclusión a la que llegábamos todos era que los países que mejor lo habían hecho desde el principio habían sido los que le habían dado las llaves de la moto a los expertos en pandemias, donde no se habían entrado en componendas políticas, se había aplicado un protocolo de gestión de pandemias que estaba perfectamente estudiado y se había hecho en luz y taquígrafos, ¿vale? Esto es imposible. China es una dictadura, o sea, capitalismo salvaje en lo económico, pero es una dictadura absolutamente férrea en todo lo demás. Con lo cual, no se cumplen ninguna de las categorías necesarias para tener una salida satisfactoria. Entonces, es bastante probable que China vuelva a tener estas escenas dantescas de drones yendo por las ciudades dando mensajes como en una mala película de Ray Bradbury. O sea, yo creo que China va a seguir sufriendo diferentes problemáticas relacionadas con la pandemia durante bastante tiempo. Y eso va naturalmente a inducir cuellos de botella dentro de las grandes operaciones logísticas. Pero volvemos a lo mismo. Una vez que ya el mundo ya ha entendido que China no es un socio de fiar, ahora mismo se están elaborando un montón de rutas alternativas, configuraciones alternativas y sitios alternativos. Es como cuando tienes una enfermedad venosa y el cirujano te practica una serie de desviaciones, te lleva parte de los vasos sanguíneos a otro sitio y te lo lleva. Pues ahora mismo se están reconfigurando por completo las rutas del comercio mundial. ¿Qué es lo que ocurre? Que es algo que va a llevar bastante tiempo y es algo que va a llevar bastante tiempo, digamos, de alguna manera, reconfigurarse. Pero yo personalmente creo que cuando termine el sufrimiento de esta reconfiguración, tendremos un entorno un poco más resiliente porque digamos, estaremos menos expuestos a veleidades de este tipo de país. O sea, China ahora mismo China, en cierta manera, tiene varios problemas. El primero es que le han cogido la matrícula, porque han tomado una serie de decisiones en una serie concretas que les han tomado la matrícula. El segundo es que está aprendiendo capitalismo express,
con lo cual se está comiendo su propia burbuja inmobiliaria, su propia burbuja bancaria, su propia burbuja de crédito, un montón de cosas. Tiene la suerte de que como tiene un excedente de comercio de la hostia y todo en el fondo es el Estado, pues se pueden tapar un montón de agujeros, pero hay un montón de cosas que están aprendiendo las cosas por la vía complicada. Y ha perdido un poco la simpatía del mundo. Esto puede parecer una tontería, pero a la hora de trazar acuerdos de comercio, a la hora de pedir expansiones sobre cosas determinadas, a la hora de entrar en determinados acuerdos arancelarios y un montón de cosas, no está tan... Yo personalmente creo que a mí... Sí. Claro, Javier, es que quiero señalar algo. La gente, y pasa mucho en España, la gente no valora lo suficiente la reputación. Sí. Yo lo veo mucho en Facebook. Facebook es una empresa. Sí, los jóvenes no utilizan Facebook, solo se cree. Sí, lo que quieras, pero el mayor problema que yo le veo es la reputación. La reputación de Facebook está arrasada. Leía un artículo en una publicación especialista que decía que tienen que pagar un 25% más de Google, que Google o Apple, para acceder al mismo nivel de calidad de ingenieros. Sí. Por la pérdida de poder reputacional. Solo, eso es uno de los campos. Sí. Otro, por ejemplo, para que os veáis, uno de los ejemplos clásicos. Ellos intentaron construir una alternativa a Twitch, que se llamaba Facebook Gaming, que ha sido un fracaso, está siendo un fracaso. Cuando le preguntaron a la mayor parte de streamers del mundo, bueno, ¿te vas a pasar a YouTube, vas a elegir Twitch? Cuando la pregunta era, ¿vas a ir a Facebook Gaming? No, Facebook Gaming no es una opción. No es una opción. De hecho, hay muchos creadores de contenido que ya ni siquiera tienen cuenta de Facebook. Y es una cuestión, sobre todo, reputacional. Evidentemente, la empresa sigue teniendo mucha atracción, tiene una cantidad de usuarios enorme, tiene gente muy inteligente trabajando, han hecho una apuesta por el metaverso que a lo mejor les sale bien y llegan los primeros, que está por ver. Pero la reputación es algo, es como cuando ves que eres niño y ves a alguien robar ahí, dices, oye, es que aunque te salga bien la jugada, aunque eso que has robado valga 10 euros, el daño reputacional que te hace es mucho mayor, ¿no? Si alguno de vosotros me sigue en Twitter, yo suelo, porque básicamente hace 12 años ya dije que Facebook se iba a tirar esta década sin salir de los tribunales, y suelo mandar y compartir los estados de todas las cosas que tiene ahora mismo Facebook en tribunales, que prácticamente es salir de una sala y entrar en la siguiente, y yo personalmente creo que no van a levantar cabeza de este tipo de cosas. Mira, esto es tan importante, la parte de la reputación, que hay un montón de gente que cada vez que se dice algo malo de Rusia y se dice algo malo de China, se pone a la defensiva porque siempre es lo mismo. No digas Estados Unidos, que son unos hijos de puta y no sé qué y no sé cuántos. Y es completamente cierto. O sea, como Kissinger decía de Pinochet, ¿no? Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Pues exactamente igual. O sea, Estados Unidos es un hijo de puta y es un player en la dominación mundial global, pero es que es nuestro hijo de puta. Es que no va a venir Rusia a ayudarnos, ni va a venir China a ayudarnos. Y Rusia y China lo que querrían es darnos bien por el culo a toda la hegemonía occidental en la que estamos ahora mismo. Nos guste o no, tenemos que escoger, por decir de alguna manera, bando. Y a mí es que no me haga particular ilusión Estados Unidos. No me hace particular ilusión. Pero es que lo que tengo enfrente, yo sé que no... Eso sí que desde luego que no van a venir a echarme una mano. Entonces yo tengo la esperanza de que Facebook, el sistema jurídico americano, pues termine poniéndoles donde les tiene que poner, que es en la puta quiebra, porque es que llevan 20 años haciendo dinero de una manera absolutamente salvaje. Yo no voy a esperar que el Estado chino se cargue a la inmensa cantidad de hijos de puta que hay allí, a pesar de que de vez en cuando le envíe al de Alibaba a una visitilla para que se lo piense un poco a algún campo de reeducación en lo más profundo de Mongolia. Ya sabemos dónde está el ex CEO de Alibaba. Sí, volvió, pero eso, como cada vez que uno de la banda de los cuatro te hacía un estudio de estos de autoanálisis, ¿sabes? Te mandaba a cualquier sitio a que te dieran un pelín de repaso y tú volvías más centrado que la hostia. O sea, sí, a ver, es que se vendió una historia del CEO de Alibaba, que se veía las publicaciones de entrevistas chinas y parecía que un profesor de inglés, parecía que había estado trabajando picando piedra, y luego, 15 años después, es el tío de los Fraggle Rock, que nadie sabe dónde está, que va enviando
postales desde algún sitio, está jugando al golf y dice, pues este tío... Pues le pasa como a los oligarcas rusos, que mientras estás a bien, estás fenomenal, y cuando ya te piensas que eres alguien, de vez en cuando te llaman para recordarte un poco a quién te debes y quién te ha puesto donde estás. Y que eso de que llegaste a ser CEO de Alibaba porque eras profesor de inglés y trabajabas 24 horas al día, como que no. Trabajo duro y ahorro, como dice el profesor Bastos. Sí, mis cojones. O sea, a ver, de verdad, insisto, de verdad que es que Estados Unidos no me cae bien, pero es que solamente por la alternativa dice, bueno, mira, pues me tapo la nariz y que sea lo que quiera, pero es que estos hijos de puta desapareces un día y no sabes qué es lo que ha ocurrido, o te meten polonio por el culo, o sea, a ver, de verdad, que es que no, yo no soy una persona sospechosa de que me guste Estados Unidos, pero es que las alternativas están en otra liga, ¿eh? Bueno, y antes de ir a los oyentes, cerramos con la pregunta que es, vamos a englobarlo todo. Vamos a englobarlo todo. Veo además que hay cuestiones muy interesantes que se están planteando. Si es el fin de la abundancia, ¿vamos a ser más pobres durante muchos años? Sí. Pero es que el fin de la abundancia suena así como muy apocalíptico, ¿no? Como el fin de los tiempos. Sí, No, es el fin de, pues como se acabaron los años 20, tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? La entrada de una época más complicada. Pero yo personalmente creo que los ciclos cada vez son más cortos y que a lo mejor si se hacen las cosas bien y tenemos suerte y una serie de gobernantes claves hay en una serie de sitios, que eso es lo que más me preocupa a mí, insisto, la pérdida del hombre de Estado. Lo que la pérdida del hombre de Estado, que solamente me preocupa a mí, es un tema que yo considero que es terrible, porque es que si vamos a sustituir un subnormal por otro hijo de puta, es que no hay ningún tipo de mejora. O sea, si de alguna manera se ha institucionalizado que la gente que accede al poder lo utilice para sí mismo en lugar que de alguna manera para intentar preservar a sus correligionarios, pues ahí es donde estamos ya realmente jodidos. Pero nos vieron unos cuantos años complicados, pero no es el fin de la abundancia para siempre jamás y tendremos que gozar el resto de nuestra vida. Ha habido 100.000 ciclos económicos que cada vez están más comprimidos y son más intensos y yo personalmente creo que volveremos a la carga en breve. Pero sí, vienen mal dadas. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. La primera de Javier Ulises. En relación a lo que decías de las protestas en Rusia. Por cierto, ¿y las protestas en Europa qué? ¿Cuáles de ellas en concreto? ¿O por qué no se producen? ¿O cuál es exactamente la naturaleza de la pregunta? Entiendo que lo que está queriendo preguntar es que, bueno, puede haber disensión interna en Rusia, pero también hay disensión interna en Europa y a lo mejor, si la factura de la luz va a 300 o 400 euros al mes, hay gobiernos que caen, ¿no? Entiendo que plantea. Pero a mí me parecería fenomenal. Lo que quiero decir es que, digamos que en un entorno... Si alguno de vosotros ha jugado a Civilization, os acordaréis que si escogéis como modelo de gobierno de democracia, tienes 4 o 5 puntos más de producción, pero tienes muchísimos más jaleos en las calles. Es que Europa lleva en diferentes batallitas metida durante un montón de tiempo. Lo que no ha ocurrido todavía es una salida a la calle de la gente por protestas masivas que puede llegar, pero por ejemplo en el Reino Unido se va a montar una con la energía que vais a flipar. Y es así que posiblemente saca gente a la calle y empiece el carnaval. Pero Francia lleva con los chalecos amarillos un montón de tiempo. O sea, hay un montón de protestas en la calle, pero nadie está pidiendo un cambio de régimen, que es posiblemente lo que pudiera llegar en un momento dado en Rusia. Es que en Rusia lo que están diciendo es que yo no quiero ir a la guerra de Putin, que no está en la misma liga que Sánchez es un hijo de puta o Macron es un hijo de puta o von der Leyen es un hijo de puta. Que, o sea, yo no creo que sean equivalentes. Que se va a echar un montón de gente a la calle, ya te lo digo yo. En UK, por ejemplo, va a ser escandaloso, porque mucho se habla de la dependencia energética de Alemania, que es brutal, pero la dependencia energética de UK es re brutal también. Y ahí va a haber bastante carnaval.
O sea, que no os preocupéis que Europa va a tener un otoño y un invierno caliente, seguro. Segunda pregunta o siguiente pregunta de Isidoro, entiendo que es el juego de palabras. ¿Pero no va a precipitar el vehículo autónomo el fin del modelo de vehículo en propiedad? A ver, el problema del Interesante vehículo... pregunta. Sí, es una pregunta muy interesante y además es un tema sobre el que he estado trabajando bastante tiempo. A ver, el problema del vehículo autónomo es que nadie se quiere hacer cargo de la gestión de la excepcionalidad. Bueno, O Elon sea, me Musk. explico. Sí, efectivamente. O sea, el tema es que el 99.5% de los viajes se hacen mejor en un vehículo autónomo, está más listo que tú, está más fino que tú, sabe perfectamente qué es lo que hacer, tiene mejores reacciones y mejor tiempo de reacción que tú y lo sabe hacer mejor que tú. Pero hay un 0,5% en el cual aparece un gato, que baja una cometa, que pasa una historia de no sé qué, que nosotros con nuestro pensamiento arborescente somos capaces de reaccionar de manera improvisada sobre cosas, digamos, que ocurren, que nunca han ocurrido, que una máquina no tiene ni puta idea de hacerlo. Imagínate que eso le pasa a un camión que no sabe qué hacer, se queda bloqueado y arrasa 200 personas en un merendero, ¿vale? Da igual que el 99.5% de las decisiones, ¿no? de los trayectos sean correctas. Mientras esa decisión no sea correcta, ahora mismo no hay compañías que asumen ese nivel de riesgo de ninguna clase, porque cuando una inteligencia no sabe qué cojones hacer, lo mismo puede prestar que puede acelerar. No sé si os acordáis de lo que pasó con los Toyota que aceleraban solos o con este tipo de historias, o los software que falsearon Volkswagen para los temas de... O sea, el problema es que ahora mismo no hay nadie que asuma ese tipo de escenarios. Y es lo único que retiene al coche autónomo. Ahora mismo el 99% de los trayectos podrían ser sustituidos por el coche autónomo y vas mejor, más seguro y con todo de puta madre. El problema es que ahora mismo no hay manera de garantizar o asegurar esas situaciones extrañas que pueden pasar, ¿vale? Y que no hay manera de evaluarlo según lo que hacen los actuarios en las aseguradoras y nadie es capaz de asumir ese punto, porque si un coche le ocurre una situación de ese asunto en medio de una plaza y no sabe qué hacer, digamos que una persona puede controlar una situación que no ocurre, pero una máquina no tiene ni puta idea de qué hacer y lo mismo que acelera puede parar o se puede bloquear o puede hacer cualquier cosa. Y ahora mismo todo está centrado ahí. Si se llega a algo para controlar ese tipo de situaciones, que es muy complicado porque la inteligencia artificial, y yo estoy en el claustro de inteligencia artificial de la UNIR y sé que se ha avanzado en un montón de cosas, pero en otro montón de cosas estamos exactamente igual que hace 40 años. Mientras no seamos capaces de generar otro tipo de inteligencia que no dependa de lo que ahora hacemos como tiros, que es utilizar un montón de casos pasados e intentar proyectarlos en el futuro. Por eso DALL-E y todas estas inteligencias generativas funcionan como misiles, pero todavía no somos capaces de generar secuencias de las que no tengamos un background de ejemplos previos. Que es algo que sí, nosotros perfectamente podemos entender que esa cometa ha venido, que luego viene o sea, este tipo de cosas raras. Nosotros procesamos muy mal las matemáticas duras, pero el pensamiento arborescente se nos da muy bien. Pues mientras no seamos capaces de gestionar de alguna manera y el mercado de seguros sea capaz de entender cómo hacerlo o se llegue a alguna especie de acuerdo global para ver cómo se gestiona este tipo de responsabilidades, nadie tiene los cojones de poner un coche autónomo en la calle y ni siquiera un escenario mucho mejor y que tiene mucho más sentido, que son los camiones autónomos. Camiones que condujeran por la noche, que no dependen de personas, que no dependen de que la gente se canse, que no depende de que lo pasen mal, que tienen siempre a 80 kilómetros por hora, que es lo más monótono del mundo. ¿Vale? Eso lo puede hacer un camión ahora 100 veces mejor que un camionero. El problema es la gestión de lo inesperado, que ahora mismo no está montado el sistema para predecir qué es lo que se puede ocurrir cuando ocurren esas cosas. Bueno, la siguiente pregunta del Kerko te plantea la cuestión de, bueno, que lo que habías comentado de China, de que ya no podemos confiar en China, de que se va a reducir la dependencia con China, pero él te pregunta, ¿cómo podemos subsistir sin China? A ver, es una muy buena pregunta. A ver, esto es como si somos alcohólicos o somos heroinómanos, ¿vale? Yo no estoy hablando de que hagamos un cold turkey, nos quitemos del tirón y pasemos el mono, porque posiblemente nuestras economías no lo soportaran. Pero la idea fundamental es que yo personalmente creo que se va a ir eliminando la dependencia de China cada vez más, empezando por los temas más estratégicos
y terminando con las cosas más de mediano nivel. A lo mejor ya no hay marcha atrás para las cosas livianas y las tonterías y los productos de poco valor añadido y cosas por el estilo. Pero los productos estratégicos y los de medio nivel estratégico, personalmente creo que nos vamos a ir quitando poco a poco de manera gradual, como dejas de beber o dejas de inyectarte heroína. No sé, no tengo ninguna de las experiencias en los dos casos, pero desde luego no podemos ir sobrios de golpe porque colapsaría el comercio mundial, porque hay demasiadas relaciones con China. Y yo creo que se mantendrá eso. En una relación que ha sido muy hot durante los últimos 15 años, pasará a ser algo menos apasionado y más puntual y cada vez menos estratégico. Siguiente pregunta de Superludita. China no es de fiar, pero ¿Estados Unidos es de fiar? ¿O las oligarquías y burócratas centroeuropeos que han manejado la Unión Europea estos últimos años son de fiar? No, lo he comentado antes. Estoy de acuerdo. Tampoco son de fiar, pero es que hay niveles de hijoputez, de verdad. Y ojo con decir que todo el mundo es igual. No es la misma la seguridad jurídica en China y en Rusia que en Estados Unidos. Y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Estados Unidos está lleno de hijos de puta. La Unión Europea es un sitio viejo, agotado y lleno de burócratas que hace muchísimo tiempo que no tienen dinámicas. Pero no nos equivoquemos con pensando que China y Rusia son amiguitos nuestros, porque no lo son. Siguiente pregunta de Section 9, de Section 9. Pero el coste de traer 300.000, entiendo 300.000 personas de la industria, más una posible fuga masiva de cerebros, ¿cómo va a repercutir en la economía rusa? Porque esa es otra, la fuga de mano de obra cualificada. La economía rusa está casi en barrena. O sea, quiero decir, fijaos lo que ha ocurrido en la bolsa. Y es que hasta ahora han podido mandar tártaros, han podido mandar mongoles, si veíais la etnia de la mayor parte de la gente de los soldados rusos, no son rusos, digamos, de alguna manera… Europeos, caucásicos, por decirlo de alguna manera. Según se vaya acercando las necesidades hacia la parte más del corazón de Rusia, cuando empieza a tocar en las pelotas a la gente de Rusia y de San Petersburgo, ya veremos a ver qué es lo que puede ocurrir. Yo creo que la economía rusa tiene unas perspectivas horribles. Y lo que estaba diciendo, a ver quién se desangra antes, si Europa congelada o Rusia desangrada por su economía. Siguiente pregunta de Cristiano López. Javier, ¿en qué debería especializarse y podría tener ventaja competitiva? Y vamos añadido. ¿En qué debería España especializarse? En muchísimas cosas. A ver, en turismo ¿no? En turismo y no, pero si hacemos turismo, por favor, no turismo de bajo valor. O sea, en general, España lo que tiene que hacer es un salto en la prestación de valor añadido. Porque el problema es que como nos ha ido muy bien con los sota, caballo y rey, estamos bendecidos con un clima de la hostia y un país de la hostia y pues digamos que de alguna manera hemos sobrevivido con la sota, caballo y rey y eso cada vez va a ser más complicado. Mira, podemos… Modelo Netflix. Somos modelo Netflix, ya sabéis, ¿no? Sí. Mira, podemos desde ser la fuente de hidrógeno como combustible para Europa, que eso sí nos lo ha parado Macron en el minuto 1, porque eso sí es algo que él tiene en su cabeza y que puede plantear, a una cosa que es… Yo siempre estoy hablando de construir el centro mundial de expertise en temas de resolución de problemas complejos en España. Porque es que nosotros somos gente muy resolutiva cuando hay escasez de recursos y cuando las cosas se ponen complicadas. La mayor parte del mundo anglosajón tiene un montón de ventajas en un escenario como el que estamos, taylorista, pero cuando las cosas se ponen complicadas y hay que echar mano de la improvisación, son gente que si no está en el manual no funcionan tan bien. Yo personalmente creo que podríamos ser una reserva de cerebros para Europa en términos de temas de resolución de problemas complejos, brutal. Yo creo que somos un sitio privilegiado para convertirnos en un sitio para que la gente de Europa venga aquí a vivir un poco la Florida de Europa, pero bien hecha. O sea, quiero decir, con servicios de alto nivel, de alta nivel. En general, yo creo que España lo que tiene que dar es un salto en términos de valor añadido. Tenemos productos
fantásticos que muchas veces se venden en otros sitios. Tenemos un montón de cosas de primer nivel que sencillamente es que por las razones que sean no estamos interesados en añadir valor. Entonces, yo creo que España, aparte tenemos extensión, tenemos variedad climática, tenemos un montón de oferta gastronómica para hacer un montón de cosas. Yo creo que España tiene un montón de oportunidades y lo único que ocurre es que no ha sido capaz de capitalizar ninguna porque no hemos tenido un plan estratégico global país. Pero yo España es un sitio, España es un sitio que me pone muy malo en términos de potencial perdido. Es que nos pasen por la izquierda gente como Finlandia o sitios donde la mitad del año hay 3 horas de luz y donde es que es una cosa que me saca de mis casillas. Donde lo más excitante que uno puede hacer en la vida es volver a casa y meterle mermelada de arándanos a la carne. Eso, no, estar mamado desde que te levantas hasta que te acuestas. O sea, quiero decir, yo personalmente creo que tenemos muchísimas cosas. Ni siquiera haría una apuesta específica estratégica en un montón de cosas, pero yo creo que podemos hacer un montón de cosas, pero que necesitamos un plan estratégico país que llevamos muchísimo tiempo sin tener. Y sobre todo eso, tío, vencer nuestra resistencia normal a no añadirle valor a las cosas y no añadirle diferenciación a las cosas. Siguiente pregunta de Doctor Pavito. Javier, has dicho que vivías de cerca la burbuja de las .com en el 99. ¿No te trae recuerdos lo que está sucediendo ahora con aquella crisis? Por lo menos en cuanto a muchos valores tecnológicos del Nasdaq. Exactamente igual. O sea, es que yo estoy teniendo déjà vu tras déjà vu. Inclusive esta historia que estaba comentando antes Jordi de la subvención o sea, a ver, yo era el director de tecnología de una compañía que se llamaba Equality, que fueron las primeras tiendas electrónicas que hubo en España, el Amazon español y cosas por el estilo, y es que nosotros subvencionábamos a los clientes, les pagábamos 40 euros por cliente, por cada cliente que llegaba, nos teníamos que comer unos fraudes monstruosos, o sea, esta cultura del crece y luego ya veremos a ver cómo monetizamos eso mágicamente, que ya te digo yo que implantó Google, ya estaba allí. El exceso ya estaba allí. El invertir miles de millones de dólares en compañías gilipollescas como Boo. Yo es que conocía a los de Pets.com, conocía a los de Webvan.com, conocía todos los castañazos. Hay un libro maravilloso que cuenta aquellos años que se llama Fact Companies, que habla de las gilipolleces en las que se metieron dinero en aquellos tiempos. Y a mí me gustaría que alguien de verdad escribiera algún día, espero, vamos, lloro por las noches porque alguien que escriba el libro de la historia del buscador Ole. Bueno, sí, pero a ver, claro, pero es que la gente, yo conozco un montón de gente que estuvo allí de cerca y eso fue el timo de la estampita más grande que te puedes echar a la cara. Albi, el de Microservos, Álvaro Ibáñez, es muy amigo mío y estuvo allí viéndolo en directo con la jugada que hizo Villayonga. A ver, es que hubo un montón de gente que hizo un montón de dinero fácil alrededor de esa historia. Terra es otra historia absolutamente terrorífica sobre el asunto. Es que yo no salgo del déjà vu. No es que estoy teniendo algún déjà vu, es que no salgo del déjà vu porque estamos all over again con las mismas historias que en aquellos momentos. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que sí quedó de allí fue Internet. Y de muchas de las cosas que hay aquí saldrán compañías potentes que operarán en los próximos años. Pero es que el bullshit es eterno. Y en cuanto pasa una generación se nos olvida y volvemos a lo mismo. Siguiente pregunta muy buena. Otra de Section te plantea. ¿Vamos a un modelo imparable donde el derecho de propiedad se sustituye por el derecho de uso? Es que ahí entramos en el problema de las tesis globalistas y todo este tipo de cosas. Yo personalmente creo que un montón de cosas sí van a pasar por ese proceso, pero otro montón de cosas se van a encontrar con un montón de resistencias por parte de la gente y o sea, yo cada vez encuentro más resistencia a estas agendas de no tendrás nada, serás feliz, comerás insectos y, o sea, no creo que esa agenda tenga particular recorrido por pura oposición frontal de gran parte de la población. Que cada vez va a haber más cosas que se van a mover de propiedad a uso, sí, eso estoy de acuerdo y eso es imparable y eso además lleva bastante tiempo. Que eso llegue a un entorno de máximos en el que no vamos a poseer nada, eso lo dudo mucho.
Total Trident te plantea. Ahora mismo hay ciudadanos rusos huyendo de la guerra. ¿Debería la Unión Europea abrir las fronteras y acoger a esos ciudadanos? No dice ucranianos, dice rusos porque aquí quiero recordar una cosa. Se está debatiendo y hay serias propuestas para impedir, y esto es a petición de algunos países del este, que no puedan llegar a Europa ningún ciudadano ruso, que no se les dé visados. Justamente Total Trident dice lo contrario, abrirles las puertas, que es lo mismo que dice Kasparov, Ari Kasparov. Sí, el problema es que generan una problemática de logística a esto absolutamente brutal. Y el problema fundamental es que lo que no podemos hacer tampoco es dar una patada a Putin en el culo de los rusos, porque muchos rusos no son Putin. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Y que nos lleva a las contradicciones de las sociedades ricas con respecto a donde hay fronteras con sociedades pobres. El problema es que a Rusia le estaba yendo muy bien hasta hace relativamente poco y entonces eso nunca ha sido un problema migratorio. Pero, no sé, ¿alguno de vosotros ha tenido en su casa ucranianos y cosas por el estilo? Mi tío tuvo. Vale. Tuvo Pues en España ha abierto, y mira que estamos lejos, pero comparativamente somos de los que más hemos abierto las puertas. Pero es que culturalmente es muy complicado. Es que son gente que culturalmente es muy complicado. Tienen culturas muy raras con respecto a muchas cosas, con respecto a las mujeres, con respecto al alcohol, con respecto a... O sea, no es tan sencillo como abrir la puerta e integrar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú puedes hacer esto en determinadas circunstancias. Tú puedes, por ejemplo, como ocurrió con los judíos que habían sobrevivido todo esto, que se les abrió un montón de sitios, se aceptó un montón de gente, pero culturalmente es muy complicado absorber grandes masas y grandes migraciones sin que haya, digamos, sacudidas fuertes del asunto. Pero, por otro lado, yo sigo insistiendo que tampoco creo que sea una buena idea dar una patada en el culo a Putin en el culo de los rusos. Así que el problema lo tienen ahora mismo los países limítrofes con la Unión Soviética, pero evidentemente es algo que antes o después terminará siendo un problema europeo. Siguiente pregunta de Dark Smile. ¿Crees que la guerra de Ucrania ha sido instigada desde Estados Unidos para intentar mantener su posición de policía mundial? Vamos a separar una cosa. Que les haya venido muy bien a los Estados Unidos, que yo creo que sí, Seguro. es diferente de que ellos lo hayan instigado. ¿Vale? Yo creo que no tienen la capacidad, no hay MK Ultra que les permita meterse en la cabeza de Putin y meter... Yo creo que Putin tenía sus propios problemas y ha intentado localizar un cordero sacrificial y tener una victoria sencilla, pero no es tan diferente a como cuando la Junta Militar Argentina iba de las Malvinas y cosas por el estilo. Y luego se han encontrado con que el tema les ha salido por la culata. Yo creo que los Estados Unidos se han beneficiado del asunto. De ahí a que lo hayan instigado, creo que entramos en el territorio peligroso de la conspiranoia y las pelis de, ya digo, de control mental y MK Ultra. Homero 10 te plantea algo muy simple, directo y complicado. ¿Cómo va a acabar la guerra? Pues yo le respondo igual, no tengo ni puta idea. Eso complicado no es, ya te digo. Pero directo sí. Pero fíjate, vamos a plantearlo, vamos a intentar plantear escenarios futuros. Yo personalmente creo que hay dos escenarios que son los más normales, que es que Rusia plantea una larga guerra por agotamiento y que Ucrania se vea, digamos, de alguna manera forzada a hacer algún tipo de armisticio y que de algún modo se llegue a algo que se pueda vender internamente entre ambas cosas. Una especie de jaque, una especie no de... ¿Cómo se llama esta posición en el ajedrez en el que stalemate se llama en inglés? No sé cómo se llama aquí. Bueno, ¿te refieres a tablas? Sí, exactamente, como tablas, pero porque no se puede mover uno ni se puede mover otro. Yo creo que es la posición más posible, ¿no? Que se intente llevar el tema a un conflicto enquistado, largo, que termine en unas tablas y que no alborote mucho el asunto. Porque como gane o pierda alguien, pienso que Rusia tiene mucho las de perder y a partir de ahí, pues, puede haber un montón pero es que es futurear. Nadie futurea. O sea, quiero decir,
ver el futuro es imposible. Lo que tú puedes hacer es establecer una serie de escenarios hipotéticos en base a que se cumplan una serie de determinadas cosas. Y yo creo que dentro de los escenarios posibles, el más posible es que se produzcan unas tablas de desgaste durante bastante tiempo, en el cual se llega a algún tipo de acuerdo de ni para ti ni para mí, que intenten los dos salvar un poco la cara por ambos lados. Otra muy buena pregunta de Isidor. ¿El problema de China como aspirante a superar a Estados Unidos no es de falta de una alternativa al American Way of Life? La URSS apelaba a los corazones con la utopía socialista, pero China, ¿con qué nos enamora? Es una muy buena pregunta. Y además, el único problema que es, ¿con qué enamoras tú a un chino? Hostia, con que comes 3 veces al día. Pero perdona, Javier, ¿tú no crees que Estados Unidos enamoró y acabó apropiándose de la cultura global a través del cine y a través de la cultura en general? Sí, pero lo mismo que se capturó la cultura mundial, consiguió una inquina mundial. Sí. También gigantesca. Siempre pasa cuando eres el o sea, cuando tú eres el policía del mundo, también capturas la mayor parte de la inquina mundial y capturas un montón de cosas que no te terminan de interesar. A ver, China ha seducido a un montón de su población con que van a comer caliente 3 veces al día, no van a tener que romperse el culo en los campos de arroz para conseguir esto y van a salir de la hambruna y de la miseria. Yo siempre digo que ya veremos a ver qué le pasa a China cuando una segunda generación de gente que ha sido formada fuera de China, porque las élites chinas se forman fuera de China. Esa es otra, y muchos no quieren volver, por cierto. Digan que una polla voy a volver yo a un sitio donde me tienen controlado las 24 horas del día, donde puedo perder puntos sociales si soy capaz de hacer una cosa o no soy capaz de hacerla. O sea, yo no tengo tan cerca la cultura china y hablo con mucha gente de China y me dice que ellos son diferentes y que entienden más el tema del líder y que eso tengo yo que verlo, ¿vale? Cuando tú has estado educado en Princeton, follando ahí en los college dorms y teniendo una vida a ver lo bien que te viene volver allí a Shenzhen, a un sitio donde en cualquier momento te meten un curfew y te quedas 3 meses encerrado y con drones vigilándote diciendo que el líder... Eso lo tengo yo que ver. Eso lo tengo yo todavía que ver. Esta es una muy buena pregunta de Jax8181, porque aunque no la ha planteado Javier, yo sí que creo que el régimen ruso puede sobrevivir si el acuerdo de paz no es tan malo. Sí, pero tendría que ser no tan malo. Yo estoy de acuerdo ahí. Yo estoy de acuerdo que la posición más posible es que si son capaces de encontrar algo con lo que ambas partes puedan save face. No sé tiene que salvar la cara. Tiene que salvar exactamente, la cara. Con que puedan salvar la cara. Y porque es que, a ver, Putin... Perdón, vamos a ver plantear la cuestión de Jax. Dice, ¿creéis que este movimiento de Putin sea una estratagema para tener mejor posición en una negociación para una salida digna de la guerra, que salvar la cara? Yo he dicho en el programa de ayer y de hoy que es una de las 3 opciones por la que puede hacer esta amenaza de equilibrar en lo político lo que en lo militar no está yendo bien. Es como un seguro, ¿no? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por un seguro de que no va a pasar nada? Ya, pero ojo porque no es gratis, ¿eh? Claro. O sea, ¿cuánto estás aumentando la disidencia interna? Ojo. O sea, posiblemente esta ha sido la idea. Es bastante probable que esta haya sido la idea. Pero yo personalmente creo que hay un montón de colaterales que ya veremos a ver si no nos va a costar más la gasolina que el coche. Bueno, eso es interesante, pero ¿tú no crees que lo que dices es cierto? Porque puede, y lo está haciendo, está aumentando el miedo interno. Hay gente que a día de hoy, un ruso no quiere ir al frente a Ucrania. Es como si a nosotros o la gente que está en la charla dice, tenés que ir al Algarve a pelear contra neonazis portugueses. Diría, ¿qué? ¿Pedro Sánchez? ¿Que me tengo que ir al Algarve? Diría, hombre, por favor. Por ti, además. Además por ti. Pero si se resuelve relativamente rápido, y no sabría decir cuánto es relativamente rápido, esto podría dar una salida en la que se salvara la cara. Podría, no digo que vaya a ocurrir, pero podría ser lo que hayan trabajado además para equilibrar la balanza en la mesa de negociación. Está por ver si se consigue. Puede ser, pero o sea, demasiados what ifs.
Sí. Yo es que cuando se me empiezan a acumular los what ifs, la hipótesis no me termina de convencer porque si depende de que caiga un rayo en el momento justo, ya empezamos a tener ya empezamos a tener problemas. Vale, una muy buena pregunta también de Marcuto que se ha pedido siempre, se pide esto siempre. Pero bueno, yo creo que la respuesta un poco pesimista va a ser la de... Mira, voy a adelantar, voy a prever que va a ser pesimista. Marcuto 5000, ¿servirá todo esto para que la Unión Europea espabile realmente y se convierta en un bloque potencia mundial con cada vez menos dependencias exteriores? ¿Será una potencia? ¿Servirá todo esto para que la Unión Europea sea una potencia? Yo creo que hay la misma posibilidad de que vuelva la Gran Rusia. No tendremos un ejército ahí europeo, seremos un jugador mundial, ¿no? Europa es un sitio muy, no sé cómo decirlo, muy agotado. Tengo la sensación de que Europa es un has-been. Es un player que ha tenido un montón de... Como una modelo en el lado erróneo de los 30, ¿no? Sí. No, casi peor, como Norma Desmond en ¿cómo la llamaron aquí la peli esta? El Crepúsculo de los Dioses. El Crepúsculo de los Dioses, efectivamente. Gran película, por cierto, la recomiendo. Gigantesca. Bueno, esta es una también muy buena pregunta. Oye, muy buenas preguntas de Alexis de Klerk. ¿Todo lo que has comentado de España no lo tiene Francia o Italia y encima mejor? No. O sea, quiero decir, no, yo no soy particularmente sospechoso de ser nacionalista, ni chauvinista, ni nada por el estilo. He estado en un montón de compañías agrícolas y sé lo que hay aquí y sé lo que hay fuera. He estado en un montón de... climáticamente tenemos un montón... No. Personalmente creo... Ellos tienen un montón de ventajas en otros temas, en industria, en organización, en un montón de cosas, pero potencialidad, no. Yo personalmente creo que estamos mejor colocados en términos de potencialidad. Tenemos otros problemas, por ejemplo, tenemos una crisis demográfica brutal, tenemos potencialidad tenemos como mínimo la misma que ellos. Lo que ocurre es que ellos ejecutan mucho mejor que nosotros y estratégicamente tienen un plan o tienen varios planes. Yo no considero que alguien que se jubila en Hamburgo, su sueño sea tirarse el resto de su vida en la Selva Negra, ni considero que nadie piense que la calidad de vida española es inferior a la de cualquiera de estos sitios. Lo que ocurre es que industrialmente, logísticamente y a nivel de un montón de cosas están mucho más preparados que nosotros. Pero en términos de potencialidad, que es en lo que yo lo mido, yo creo que España tiene muchísimo potencial. Lo baje para compensar, como dicen los argentinos, ¿no? Dios hizo una tierra donde escupías y crecían los frutos y para compensarlo llenó de argentinos. Pues algo por el estilo. O sea, una cosa es la potencialidad y otra cosa es la capacidad de ejecutar. Y yo creo que en términos de potencialidad podemos competir perfectamente de tú a tú con Francia o Alemania y en términos de realidad no estamos no les llegamos ni a los tobillos. Bueno, si Chuprey con esto te pretende tirar de la lengua, a mí me encantaría que aceptaras ahí. Porque, bueno, a mí, que supongo que sé mucho menos que tú de la empresa, a mí me han contado cada historia que me caigo de espaldas. Sí, Chuprey, somos fans de Terra y de Twenty. La historia del Grupo Telefónica nos atrae mucho. A ver, le atrae mucho la historia del Grupo Telefónica. ¿Puedes decir algo de los años dorados de alrededor del 2000? No. Bueno, necesitaría mucho tiempo, pero sobre todo necesitaría un abogado. Bueno, lo de Twenty ya algún día os lo explicaré en un programa porque eso sí que merece... Twenty es que me la conozco desde que nació. Eso fue entrar en la Segunda Guerra Mundial en apoyo de Alemania en el 45, lo de Twenty. y luego la compraron y conozco a toda la gente que estaba allí. Historia de éxito, Twenty. En fin. Bueno, Twenty, yo siempre he dicho... No, Twenty lo que pasa es que era Facebook para víctimas de la LOGSE, o sea, quiero decir... No, pero a ver, en un primer momento tenía
tenía un pase, pero cuando se compra, eso era evidente de un banco en hundimiento. Yo es que nunca acabé de entenderlo. Bueno, pero como la compra de Ozú, o sea, quiero decir. Sí, bueno, Bueno, como lo la de Oleg, por Dios, no claro, me lo recuerdes. es que vamos a ver, es que cuando tú no entiendes una compra, normalmente lo que no entiendes es las razones ocultas detrás de la compra. ¿Vale? Porque cuando una compra es incomprensible, no es que la compra sea incomprensible, es que lo que no entiendes es lo que se está cociendo por detrás. Y ya está. Pero tú esto nos puedes contar un poco de qué se estaba cociendo por detrás de Twenty, ¿o no? No puedo. Además, se está todavía sangrando por la herida y todavía un montón de gente ahí. Tengo un montón de amigos allí. Todavía no me corresponde meterme todavía en ese charco. Terra yo creo que es algo que es muy parecido. Es muy parecido. Pero ahí, si queréis, un día que alguien os cuente la historia verdad de Terra, invitéis a mi amigo Álvaro Ibáñez, a Albi, el de Microservios, y ese, lo que pasa que también es bastante discreto, pero ese sí que se conoce el asunto a tope. Ya te pediré el contacto, porque a mí las cosas que me han contado, que supongo que es una fracción de lo que ocurrió, la verdad es que mejor no saberlo. Bueno, no, a ver, mejor no saber nunca es una opción, pero digamos que cuando tú intentas decir que las compañías son respetables y que la gente, o sea, que las compañías tienen un razón de ser y cosas por el estilo y tal, e intentas, digamos, de alguna manera desactivar esa narrativa anticapitalista clásica, todo ese tipo de cosas, digamos que este tipo de casos no ayudan a hacer un buen caso de defensa del asunto. No, la verdad es que no. La verdad es que no. Siguiente pregunta muy buena de Troncho. ¿Y la eliminación del dinero físico? ¿Eso no es antifrágil total? Bueno, sí. Es que el problema fundamental de la eliminación del dinero físico es que tiene fervientes defensores porque lo que les interesa es la trazabilidad y con una trazabilidad absoluta, digamos que hay un montón de problemáticas que serían muy mitigadas. Pero por otro lado es que abre la puerta a los bárbaros que de momento los bancos centrales no quieren dejar pasar, que es todo lo relacionado con las criptomonedas y en concreto con Bitcoin. Además, a los de Bitcoin se cabrean mucho cuando los mezclas con el resto de las criptomonedas. Somos como los demás, no somos como los demás. Eso es. Entonces es un tema en el que yo no te sé decir exactamente, pero la lógica es que se terminaría imponiendo, pero es que hay demasiados intereses y miedos contrapuestos al respecto. Entonces no tengo yo tan claro que nadie tenga el suficiente coraje como para poner eso encima de la mesa, porque francamente la necesidad del papel moneda está ya completamente superado. Además es dinero fiat absoluto, no tiene ningún respaldo real de nada por el estilo. Son los bancos los que a través del crédito privado generan el dinero y por mucha gente se piensa que son los gobiernos dándole a la manivela. En realidad eso es la masa monetaria y tiene que ver con lo que prestan los bancos. Pero no veo de momento a nadie con el suficiente coraje, salvo en pequeños países o en pequeños sitios muy controlados, de dar el paso definitivo de cargarse el dinero en efectivo, porque le abre la puerta a un montón de cosas que los bancos solo de pensarlo se ponen malos. Bueno, Sayus te hace una pregunta en relación a una de las patas que hemos comentado del fin de la abundancia, que es la pata energética. Y Sayus te pregunta, ¿cuál es tu opinión de la energía nuclear? Bueno, en este caso de fusión. De fusión me parece imposible, pero bueno, a día de hoy. No. Yo estuve con la gente de mi podcast de Heavy Mental, estuvimos en el ITER, estuvimos viendo el reactor nuclear. Yo personalmente creo que en 20-30 años es una opción perfectamente viable. Sí, tú lo crees. Sí, los nuevos tokamak son unas movidas absolutamente maravillosas. Incluso aunque el ITER fracase, va a generar suficientes aprendizajes para que la industria de la fusión esté cada vez más cerca del asunto. Yo creo que en 20-30 años es una opción perfectamente viable. Lo que pasa es que es un desafío tecnológico de tal nivel y una complejidad tan absolutamente brutal que es normal que estemos tardando un montón de tiempo en acercarnos. Yo, por ejemplo, considero que hay muchísimo recorrido en energía nuclear de fisión clásica, pero, por ejemplo, en reactores de torio, en reactores de sales pesadas,
India, por ejemplo, que es uno del mayor, que tiene las mayores reservas de torio, está haciendo un montón de centrales nucleares de torio. O sea, yo creo que la nuclear durante muchísimo tiempo se ha ido cargando con una mala fama completamente injusta y parcial, y que nos hemos cepillado hemos hecho una muy mala transición energética, y el enterrar demasiado pronto las nucleares ha sido parte de la mala transición energética que hemos hecho, y de aquellos polvos vienen estos lodos. Alexis de Klerk te dice, respecto a con qué enamora China, él te contesta, ¿con qué enamora Ryanair para ser la primera aerolínea europea? Pues China lo mismo. Bueno, pero eso puede servir para nosotros, ¿de acuerdo? Pero, a ver, Ryanair tampoco se va de gratis, ¿eh? Y Ryanair, yo te digo que hay un umbral de precio a partir del cual tú dices que no te sale a cuenta lo barato que te resulta esto. Y Ryanair ha asumido un negocio y un mercado que dependía también de un precio específico del queroseno, ¿eh? Que ya veremos a ver qué es lo que pasa con todas las líneas aéreas baratas que dependían de una serie de cosas que ahora mismo no se terminan de dar. O sea, yo veo un montón de líneas aéreas actuales pasando, igual que las grandes terminaron desapareciendo, las Panam y todo este tipo de cosas, yo veo un montón de líneas pequeñas pasándolo mal también. Sobre todo si empiezan a ponerle, por ejemplo, la lupa a un montón de subvenciones disimuladas que llegan a través de aeropuertos y cosas por el estilo hacia este tipo de vuelos. Bueno, una pregunta relacionada con el volantazo de Antonio, el volantazo del presidente español. ¿Cómo hemos conseguido, te pregunta Sichuprey, tan rápidamente que el gas argelino vaya a Italia y al resto de Europa? ¿Los españoles somos unos genios y gente muy solidaria? Tengo un sornómetro aquí que acaba de reventar. No, a ver, si lo nuestro ha sido muy sencillo. O sea, solo hemos tenido que dar por culo al gobierno argelino con nuestra política con Marruecos, y a partir de ahí pues todo se ha simplificado por otro lado. O sea... vamos a dejar... A ver, aquí nos decía Lorenzo Ramírez hace un tiempo. Hombre, ¿habéis tenido a Lorenzo? Sí, lo hemos tenido dos veces. Me mola muchísimo el tío. Y nos decía Lorenzo que la información que le habían dado a él es que algunos ministros, bastantes ministros, se enteraron por la prensa del anuncio de cambio en una estrategia de 40 años de relación diplomática con Marruecos y el Sáhara. Eso no se le ocurre, vamos, podéis pensar lo que queráis, yo creo que no, pero eso no se le ocurre a Pedro Sánchez un día y da ese volantazo sin que se enteren muchos ministros. Alguien ha pisado moqueta, alguien ha levantado un teléfono, podéis hacer especular, pero creo que es evidente que ha habido una influencia para que eso ocurriera. Y eso ha tenido ciertas consecuencias. Yo no tengo las fuentes que tiene Lorenzo, ni sé nada de particular sobre el asunto, y evidentemente esto no es producto de una estrategia meditada, sino que es producto de algún tipo de improvisación. Esto en tiempos lo hacía el emérito, porque tenía un montón de relaciones personales que solventaban a donde no llegaba la diplomacia española, pero ahora mismo está prácticamente fuera de juego. No tengo ni idea, pero está claro que tengo la sensación que esta decisión no se ha tomado con el bien de España en la cabeza. Oh, por supuesto. Por supuesto. Eso yo creo que no hay duda, ¿eh? No hay duda. Siguiente pregunta de Jax. ¿El problema de Europa es que cada país mira por sus intereses? Bueno, eso es lo normal. El problema de Europa es que no estamos teniendo un liderazgo que nos haga someter nuestros intereses particulares al interés colectivo. Porque lo normal es que cada uno vaya por su bola, teniendo en cuenta que además la mitad de Europa se ha estado matando con la otra mitad de Europa de manera histórica durante siglos. El problema es que no tenemos un liderazgo ni una propuesta ilusionante, que decía Ortega, para que nosotros entreguemos nuestros intereses particulares a un objetivo colectivo. Bueno, Alexis, te voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Por qué Shein, ya que estábamos hablando antes de empresas modernas, por qué Shein está arrasando en el mercado joven? Bueno, pues porque el mercado de moda es muy volátil, ¿vale?
Y básicamente estamos viendo el declinar del modelo Inditex, que ha funcionado como un tiro durante 20, 30 años. Por cierto, la primera vez que viniste nos dijiste que a pesar de que todo el mundo considera que Inditex es una empresón, que ya tenía problemas que muy poca gente está apreciando. Sí. ¿Tú crees que ejemplos como Shein pueden ser indicativos de lo que puede ocurrirle a Inditex? Sí, y Amazon y Uniqlo, que va a abrir una tienda insignia ahora mismo, la más grande de España en Gran Vía. Sí. Si tú has visto los resultados de Inditex, han sido los mejores históricamente desde fuera, pero empieza a echar un vistacito por dentro, empieza a echar un vistazo a los inventarios, empieza a echar un vistazo a... Básicamente es que Inditex es algo que iba con el Zeitgeist anterior, ¿vale? Con el Zeitgeist de todo lo que cuenta es la optimización logística, el menor tiempo posible de venta, el ciclo rápido, y ahora el Zeitgeist está en sentido contrario. Oye, Patagonia como mola, vamos a que las prendas duren más, vamos a que las cosas sepamos dónde se hacen. O sea, hay una serie de cosas que trabajan. Inditex además no sabe nada en absoluto de sus clientes. Lo que pasa es que reacciona muy rápidamente a las cosas que se venden y a las cosas que no se venden. Entonces, yo en su momento hablé de los problemas estratégicos que tenía Inditex y sigo pensando que Inditex está siendo atacada por un montón de sitios. Echad un vistazo a sus resultados, que, insisto, teóricamente sobre el papel son los mejores históricamente, pero echad un vistazo un poquito a la letra pequeña, la gestión de inventarios, la apreciación, un montón de cosas. De hecho, yo creo que están intentando cambiar el modelo de negocio de Inditex. ¿Vale? Están intentando moverse del fast fashion hacia otra cosa un poco más upscale y ya veremos a ver si son capaces de gestionar esa transición. Bueno, vamos con la penúltima pregunta. Ixgerra te plantea: ¿no nos iría mucho mejor si nos gobernara Alemania en vez de nosotros mismos? Bueno, esto lo he oído muchas veces, no de Alemania, pero de la Unión Europea. Bueno, Tenemos que ser una provincia de la Unión Europea, como si fuera una autonomía de la Unión Europea. No. A ver, no, es que los alemanes no jamás lo diría un británico eso, perdón. No, los alemanes no tienen nuestro interés en... O sea, es que esto es un poco de situaciones hipotéticas, ¿no? Del asunto de... Hay un montón de pensamiento mágico. No van a velar por nuestros intereses. Eso es. No, hay un montón de pensamiento mágico alimentando este tipo de raciocinio que en el fondo no deja de ser parecido a si fuéramos independientes nos iría mucho mejor, si hiciéramos... Hay un montón de pensamiento mágico detrás de este tipo de cosas. No creo que Alemania velara particularmente por nuestros intereses particularmente bien. No, ya os digo que eso no ocurriría porque además habría que incluso que debatir, teniendo en cuenta la balanza comercial de Alemania, si Alemania está velando por los intereses de los ciudadanos alemanes. Tengo serias dudas porque Alemania podría y debería permitirse esos salarios más altos porque esos superávit comerciales son enloquecidos. Sí, pero Alemania además es que ha sufrido otra variante de ese problema que estoy comentando de la desaparición del hombre de Estado. Los alemanes han empezado a acostarse con quien no debían, figuradamente hablando. ¿A qué te refieres? A las relaciones peligrosas con Rusia, las puertas giratorias con Gazprom. Pues, se han tomado una serie de decisiones que, digamos, que inciden en lo que yo te estoy comentando Entonces, no lo sé. Yo personalmente creo que a mí me gustaría que España tuviera gobernantes más cualificados para lidiar con el nivel de dificultad al que nos estamos enfrentando. Porque yo siempre digo que hay políticos de guerra y políticos de paz. Y cuando el tema va cuesta abajo y suave, pues puedes colocar a un tocón de madera que no hay ningún problema, que el tema va solo. Pero cuando empieza el tema a picar para arriba, necesitas a gente, y yo personalmente creo que ahora mismo no tenemos a gente cualificada para llevar cosas con un nivel problemático sencillo como para gestionar lo que estamos gestionando, que es un máximo de incertidumbre histórico en muchísimo tiempo. Bueno, vamos a acabar con una pregunta que me parece interesante porque además tiene implicaciones si esto ocurre aún mucho más tiempo, muchísimas. Paternoster te pregunta: ¿no piensas que la guerra se está alargando? Sí, pero esa es mi tesis, que yo creo que lo que van a
a intentar ir es una especie de tablas perpetuas y que o por agotamiento o porque logren decir, oye, mira, esto hay que desbloquearlo como sea, se llega a alguna especie de minimización de daños y salvada de cara por ambas partes y ya está. Es que la idea fundamental de Rusia es que esta campaña iba a ser dos hostias y que Ucrania se le iban a comer con patatas y entre wishful thinking, la mala información que les pasaron sobre el terreno y el hecho de que ellos están peleando una guerra que su población no quiere pelear y que Ucrania está henchida de fervor patriótico, que a lo mejor hace 30 años ni existía porque era parte de Rusia, pues claro. mal asunto. Pero ¿tú crees que si esto se alarga? A ver cómo lo planteo. ¿Tú crees que si esto cuál sería el límite que tú plantearías en el que de alargarse demasiado esto va a tener consecuencias enormes en Europa Occidental hasta el punto de que la situación pueda competir en daño con Rusia? ¿O eso no puede darse? No lo sé. No lo sé porque al mismo tiempo la economía rusa se está destruyendo a gran velocidad y yo no sé cuánto tiempo tampoco puede aguantar Rusia sin tener un estallido interno. O sea, quiero decir que es como demasiadas velas ardiendo por demasiados sitios al mismo tiempo y no sé cuál es la primera que va a convertirse en insoslayable. Yo personalmente creo que Rusia está manteniendo un poco el tipo a muchísimo coste personal y a muchísimo coste interno. Y no tengo la sensación de que tenga mucho tiempo que aguantar, pero al mismo tiempo creo que si Ucrania coge una buena contraofensiva y les pilla con el pie cambiado, podemos tener Es que eso sería desastroso para la salvada de cara, para salvar la cara de Rusia. Porque es que paradójicamente tampoco nos conviene que Ucrania arrase. Paradójicamente, ¿no? Porque, claro, planteado en términos de buenos, malos, pero en términos de equilibrio geopolítico, Rusia no se puede permitir una pérdida de cara chunga. Volvemos al equilibrio de Nash. Alguien lo mencionaba en el chat, efectivamente, como el chiste del dentista, no nos vamos a hacer daño. Y Rusia, su planteamiento básico era que en una semana estaba el tema vendido y es que no se ha producido ahí. Y Ucrania va a aguantar lo que haga falta porque es que Ucrania es un país invadido que sí tiene una cosa por la que luchar casa a casa. O sea, es que cuando nosotros, por ejemplo, echamos a Napoleón, nosotros somos la última mierda. Pero de hecho, causó shock en Europa que la primera batalla que pierde Napoleón es una batalla contra el ejército español. No se lo podían creer en ningún país de Europa. Nos estaba echando una mano también los ingleses y cosas por el estilo, pero es que Napoleón venía de haberse zembado lo que quería y de haber traído aquí los 100.000 hijos de San Luis y claro, pero es que cuando tú tienes un país que no les... ojo con el asunto, Ojo con el asunto, porque es que lo que tú tampoco puedes es tener una guerra casa por casa, sitio por sitio, que es lo que te termina pasando en una guerra por el estilo, O sea que no sé, es complicado. O sea, a pesar de que me dedico a esto, ya os digo yo que es que cuando se abren demasiadas puertas, ya te das cuenta de que la hipótesis te falta información. Es que, claro, cuando se abre el árbol de posibilidades y vas de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 156 y tiene que ser, vale, te acepto el 1 de 1, el 1 de 2, el 1 de 4, pero ¿en qué paso tengo que decir? Oye, es que tengo que aceptar el 1 de 512, 1 de 1024, en fin. Y como ese paso de la cadena no se cumpla, el siguiente ya no puede ocurrir. Y esto se lo dejo a mis amigos de estudio de futuros. Yo soy futurismo de frontera, solo 6 meses vista y a partir de ahí es una niebla fina en la que yo no soy capaz de entrar. Bueno, la verdad que ha sido una entrevista apasionante. Javier Recuenco, presidente de Mensa, responsable, o digamos que uno de los miembros, no sé cómo calificarlo, de los podcasts Heavy Mental, que os recomiendo, y nada que perder. Nada que ganar. Nada que ganar.
muy buenos ambos. Nada que ganar y Heavy Mental. H-E-A-V-Y Mental, Heavy Mental, como Heavy Metal, ¿sabéis? El juego de palabras. ¿Algo que añadir, Javier? Pues nada, que muchas gracias por vuestro tiempo y disculpad el ruidito del bolígrafo de los cojones, que no me daba cuenta de que estaba ahí, pero es que cuando me meto en este tipo de temas me pongo un poco... Me pongo un poco tronado con el tema, disculpad por el sonido y gracias, Jordi, por la invitación y un placer siempre venir aquí a charlar contigo. Pues chicos, la verdad que muchísimas gracias porque no solo ha sido un programón, sino que creo que hemos hecho pico en un programa no de guerra. Pero lo he dicho, chicos, muchas gracias. Seguimos en YouTube, en el canal Espurna, E-S-P-U-R-N-A, Espurna. Os animo, si habéis aguantado hasta aquí, oye, chicos, es gratis, suscribíos. Y bueno, hasta la próxima. Os veo.